Queridos hermanos y hermanas, cristianos teócratas, para mí y para mi familia es un placer estar aquí con todos ustedes en esta ocasión especial. Es una celebración familiar de mi casa, no es una celebración de la congregación propiamente dicha, pero debido a que es una celebración familiar de alegría y de júbilo, por eso es que los invitamos a que ustedes estén aquí presentes con nosotros para compartir esta alegría, esta felicidad que hoy inunda nuestros corazones y que nos ha convocado a esta casa para poder celebrar juntos 30 años. 30 años de soberanía e independencia que vengo ejerciendo de manera ininterrumpida. 30 años de soberanía e independencia. Precisamente un día como hoy, 21 de octubre del año 1995, cuando por entonces tenía 8 años de edad. De hecho, aquí en la diapositiva ustedes pueden ver precisamente una fotografía de la época. Era apenas un niño, cuando a esa edad formalicé oficialmente mi independencia y mi soberanía delante de mi familia. Como era un niño, no me tomaron muy en cuenta. Pensaban que era algo frívolo, algo infantil, propio de un niño de 8 años de edad. Una simple declaración que no tendría mayor importancia. Nosotros sabemos que los niños suelen decir a veces cosas que pueden ser llamativas para un adulto, pero no tienen importancia. Pero aquella expresión que proclamé delante de mi mamá y de mi papá aquel 21 de octubre de 1995 quedó registrado en la historia de quien habla como un día histórico. Porque aquel día no simplemente declaré ante mi familia que desde ese momento en adelante ejercía mi soberanía y mi independencia de manera plena, total y absoluta, sino que la ejercí comenzando a construir un pensamiento propio, una identidad propia, con características propias. Iba forjando mi criterio, mi personalidad, mis pensamientos, poco a poco. Tenía 8 años de edad por entonces. Se puede decir que aquel 21 de octubre de 1995 comencé a tener consciencia, con apenas 8 años de edad, de que tenía toda una vida por delante y que tenía que decidir cómo vivirla y qué valores iban a caracterizar mi existencia, qué metas iba a alcanzar, cuáles serían mis prioridades, a qué me dedicaría, en qué trabajaría, un largo etcétera. Comenzaba a ser consciente de que era un ser humano libre e independiente. Pero era muy niño todavía. Pero ya con 8 años de edad comenzó en mí a despertarse ese noble sentimiento de soberanía e independencia. Bueno, estos sentimientos, propios de un niño de 8 años de edad, debían de empezar a materializarse muy poco a poco, muy progresivamente, de manera muy paulatina. Y como tenía 8 años de edad en ese momento, lo primero que pensé fue, bueno, pues vamos a seguir jugando, ¿no? Es la edad del juego, de pasarlo bien, de divertirse con los amigos, con los primos, con los familiares cercanos, que teníamos edades muy similares. Y entonces me aboqué a jugar, pero con un criterio ya de independencia y de soberanía. Y entonces a esa edad comencé precisamente a fantasear, como niño que era, sobre una civilización ficticia en la que yo quería ser protagonista. Y entonces comencé a construir en mi imaginación una civilización ficticia a la que llamé Jabobo, precisamente atribuyéndole este nombre que es derivado de mi nombre personal. Un razonamiento muy infantil propio de un niño de 8 años de edad. Bueno, ahí fue el comienzo de todo. Realmente aquella experiencia de juego fue cobrando forma. Está relatado en la novela histórica, Historia de Jabobo, un libro que escribí prácticamente 20 años después de aquella fecha. En realidad hace ya aproximadamente 10 años que terminé de escribir ese libro. Y precisamente esa idea de civilización ficticia en la que yo fantaseaba como niño, jugaba con mis primos, con mis amigos, etc., bueno, fue cobrando forma. Y yo registraba en documentos, en mis cuadernos, en mis libros de anotaciones, yo registraba todo lo que aquel juego implicaba. Y así se fue construyendo un relato narrativo, con tintes históricos,
donde iba forjando esa civilización en la que yo disfruté plenamente porque, como su autor y su creador, le ponía mi creatividad, mi imaginación y le daba cuerpo y forma a mi forma de pensar, de sentir. Y realmente lo disfruté muchísimo. Era un juego, un aprendizaje, una experiencia que me permitió desde esa tierna edad entender desde una óptica infantil cómo un niño ve el mundo, ¿no? Yo recuerdo a esa edad me llamaba mucho la atención ver en las noticias de televisión a los políticos de España dando esos discursos en el Congreso de los Diputados, o cuando veía a los grandes líderes mundiales reunirse en cumbres y tomar esos acuerdos. Y iba aumentando mis años de edad, ya iba teniendo 11, 12 años de edad todavía en primaria, y ya por quinto, sexto de primaria empezábamos a estudiar algunas historias de España, de la época de Cristóbal Colón, el descubrimiento de las Américas, y luego, ingresando a la secundaria, precisamente empezábamos a estudiar ciencias sociales, humanidades. Recuerdo esas asignaturas de secundaria donde estudiábamos un poco más sobre la historia de España, la historia universal, las antiguas civilizaciones de Grecia, Roma, y bueno, eso se mezclaba con las reuniones religiosas de los Testigos de Jehová, donde allí aprendíamos a veces historias bíblicas extremadamente interesantes, repletas de contenido histórico de civilizaciones como el antiguo Egipto, la antigua Babilonia, civilizaciones mesopotámicas como la Asiria, Grecia, Roma, entre otras. Y así fue poco a poco despertando en mí ese gusto, esa pasión por la historia, ese deseo y esa satisfacción por esta ciencia humana tan maravillosa como es el conocimiento histórico. Y a medida que iba estudiando en la primaria, en la secundaria, sobre la historia, las ciencias sociales, las humanidades, etc., pues también iba profundizando mi conocimiento religioso dentro de los Testigos de Jehová, no solo conociendo sus doctrinas, sino también lo que más me apasionaba, que eran las historias antiguas, ¿no? Recuerdo por ese tiempo un documental emitido por los Testigos de Jehová, en ese tiempo en videocassette, VHS, precisamente un documental de la historia bíblica, ¿eh? La Biblia, un libro de historia exacta, profecía confiable, así se titulaba. Y aquel documental me maravillaba porque veía cómo la Biblia hablaba con todo lujo de detalles sobre algunas de estas civilizaciones antiguas que tuvieron su foco geográfico en Oriente Medio. Y realmente aquello despertó en mí una pasión enorme por la historia, por estas civilizaciones, y fue impregnando mi visión de la vida, y el conocimiento histórico se fue compaginando con la realidad social, política, cultural de España, de Europa, que es el lugar del mundo en el que me encuentro y del que siempre he formado parte. Y entonces, entre eso y lo que aprendí en los Testigos de Jehová, bueno, fue perfilándose mi perfil, mi visión de la vida, mi gusto por la historia, mi conocimiento religioso, y comencé incluso a poner fe a medida que iba creciendo. Iba teniendo mis 12, 13, 14 años de edad, iba aumentando mi fe en las verdades bíblicas que hoy forman parte de nuestro glorioso credo de teocracia triunfante. Pero esa fe en esas verdades bíblicas aprendidas, esa visión religiosa obtenida por mi paso dentro de los Testigos de Jehová y ese gusto por la historia, todo eso dio cuerpo y forma a la novela histórica, Historia de Jabobo. De hecho, la novela histórica tiene 3 volúmenes. Bueno, el primero de ellos habla de historias antiguas, desde el punto de vista bíblico, desde los tiempos de Adán y Eva hasta la época de Jesús, el Imperio Romano. Todo eso lo habla el primer volumen de nuestra novela histórica. Luego ya en el último tomo de ese volumen también se habla de historia medieval, sobre todo enfocada en las Islas Británicas. Y de ahí nos llega hasta la época de los descubrimientos, ¿no? América, Cristóbal Colón, etc. Ese es el contexto que yo aprendí en primero, segundo de secundaria y que ya con 11, 12, 13 años de edad despertó en mí la pasión por escribir un día un libro donde yo pudiera mezclar esas historias que me apasionaban y pudiera darle un toque personal, ¿no? Mediante una novela ficticia que me permitiera mezclar la civilización que era mi pasión, mi juego, que era Jabobo, con estos relatos históricos. Y así comenzó a cobrar forma esa novela que hoy está publicada en el canal de YouTube que lleva su nombre. Una novela histórica lamentablemente desprestigiada por los Testigos de Jehová, que en su profundo fanatismo, en su profunda locura, donde ven enemigos donde no los hay, pues ellos han intentado de silenciar ese canal, de eliminarlo, en realidad de acallar cualquier tipo de voz. Si fuera por los Testigos de Jehová, no les quepa duda, ellos quisieran asesinarme y quisieran eliminarme. Esto lo digo con toda propiedad. Los Testigos de Jehová no tienen buenas intenciones para quien habla. Sus intenciones son profundamente malignas.
Ya el año pasado vimos una revista La Atalaya llamando enemigos a quienes hemos criticado sus abusos y sus profundos actos de corrupción espiritual. Sin duda alguna, los testigos de Jehová tienen intenciones diabólicas para todos los que hemos denunciado sus abusos y sus atropellos. Nos llaman enemigos y desean nuestra muerte. Esa es la gran verdad. Sin embargo, nosotros somos pacíficos, como cristianos teócratas, imitamos a nuestro modelo a seguir, Jesús, y lejos de sentir por ellos ese ruin sentimiento de animadversión, lo que sentimos es lástima y cierto grado de compasión, y sabemos que su profunda degradación espiritual es producto de sus propios pecados graves que cometen con absoluta impunidad, y ya hoy los identifica como parte integral de Babilonia la Grande. Pero más allá de esos sentimientos de odio que los testigos de Jehová tienen contra quien habla, contra muchos de nosotros, por haber sido parte de ellos y luego habernos salido denunciando sus abusos, y ahora ellos nos llaman mentirosos, desean nuestra muerte y un largo etcétera de barbaridades. Bueno, ellos ya están cosechando, como bien sabemos, tanto en Latinoamérica como en Europa, por mencionar algunas partes del mundo, esto en realidad es un fenómeno a nivel mundial, ya están cosechando el odio que han sembrado, ¿no? Y hay mucha gente que los odia, sí, pero no porque ellos sean cristianos verdaderos, sino porque son unos corrompidos en sentido espiritual, ¿no? Han cometido tantos abusos contra tantos inocentes que al final están recibiendo lo que han sembrado. Pero, bueno, eso es parte de la conducta pecaminosa, gravemente pecaminosa que llevan durante décadas, pero especialmente desde el año 2014, ¿verdad? Desde que ellos ya dejaron de ser pueblo de Dios. Es verdad que antes de 2014, a pesar de sus profundos actos de corrupción espiritual, seguían manteniendo el favor de Jehová como colectivo, y puedo dar fe de ello porque estuve durante los últimos 20 años en ese periodo dentro de ellos, es decir, estuve desde 1992, con 5 años de edad, hasta el año 2015 dentro de sus filas. Y puedo decir que hasta el año 2014 tenían el favor de Dios como grupo, pero a partir de 2014 se notó esa deriva de corruptela profunda que se sigue agravando hasta el día de hoy. Prueba de ello, por citar un solo ejemplo, ya desde 2014 no tienen la capacidad de imprimir literatura en físico, en papel como antes, prueba de su mermada capacidad económica. Cada vez con mayor descaro necesitan pedir y pedir dinero porque ya no les alcanza, porque claro, para vivir como multimillonarios en la sede mundial y en otras instalaciones de Betel, y además llevar toda la gastadera de despilfarro económico en literatura chatarra que ellos han imprimido por décadas, y digo chatarra porque ellos mismos la descartan pasando un tiempo, entonces ese nivel de despilfarro, cuando llegan ciclos económicos bajos a nivel mundial, pues no les permite continuar. Pero además de su debacle económica, de su debacle moral, de sus bajas cifras de crecimiento y de la destruida imagen pública que tienen a nivel mundial, además de todos esos males que demuestran claramente que están desaprobados por Dios, lo que realmente agradecemos a Jehová es que nos haya protegido en sentido espiritual, y que no nos haya provocado la corrupción espiritual de los testigos de Jehová, no nos ha provocado una destrucción de nuestra fe. Porque muchos que han sido testigos de Jehová en el pasado hoy son ateos, convictos y confesos, porque han perdido la fe totalmente en Dios, en Jesús, en la Biblia, en todo lo que sea religioso. Y por eso la inmensa mayoría de los ex testigos de Jehová hoy en día son ateos, agnósticos, o peor todavía, apóstatas, ¿no? Van en contra de todo lo que sea religioso. Y precisamente porque han sufrido tantos abusos dentro de los testigos de Jehová, tantos abusos dentro de esos falsos doctores espirituales, que hoy han perdido la fe por completo, por culpa de esa organización corrupta, espiritualmente hablando, que provoca fabricación en serie, en masa, de nuevos ateos, porque cada ex testigo de Jehová es un ateo en potencia. La mayoría, de hecho, termina confesándose ateo, agnóstico. Solo una mínima minoría, como nosotros, aún mantenemos una fe intacta, monolítica, sólida, férrea, sostenida en un credo de teocracia triunfante, y por encima de este, a nuestra querida palabra de Dios, la Biblia, que la hacemos nuestra. Y hemos sobrevivido a ello. Hemos sobrevivido a esa debacle que han tenido los testigos de Jehová, especialmente desde el 24 de junio de 2014, cuando ellos pierden el favor de Dios. Hemos sobrevivido a esa debacle y hemos logrado mantener nuestra fe intacta. Pero, aún así, recordamos hoy cómo hace 30 años comenzó el ejercicio de la independencia y de la soberanía. ¿Quién habla? Mediante
ese juego, Jabobo, que era una civilización ficticia, era un concepto imaginario, fantasioso, de un niño de 8 años, que comenzó como un juego, por esa pasión que sentía por la historia antigua, por civilizaciones antiguas y por un deseo de crear una civilización a mi imagen y semejanza que tuviera las características que yo me atraían, ¿no?, de la historia de la humanidad. Y eso se fue mezclando evidentemente con el conocimiento religioso que fui aprendiendo de los testigos de Jehová, porque hay que recordarles que yo no decidí asistir a los testigos de Jehová con 8 años de edad. Fue mi madre la que me llevó a ese lugar con 5 años de edad, siendo menor de edad y sin tener capacidad de criterio propio como un adulto. Entonces, evidentemente la herencia religiosa de los testigos de Jehová que yo recibí en los años 90 fue una herencia casi impuesta por mi madre, ¿no? Porque evidentemente ella era mi tutora legal en esa época de mi vida. Entonces es evidente que eso influyó. Pero los testigos de Jehová, en su profunda locura, fanatismo, pues dicen, no, pero no puedes mezclar la religión con tu novela histórica. Esos están locos, absolutamente desquiciados, ¿no? Ellos están tan acostumbrados a someter a la persona, a dominarla, a gobernarla a su antojo, que ellos se meten en todo, absolutamente en todo, y quieren dictar, bajo su terrible dictadura, quieren dictar cómo tú debes de sentir, de ver y de expresar, ¿no? Porque ellos creen que tienen el monopolio de la religión, ellos creen que tienen el monopolio de la fe verdadera y que solo a través de ellos las cosas se deciden y se hacen. Es una absoluta locura y eso provoca esa concepción egocéntrica que ellos tienen de sí mismos, provoca sus abusos de poder, su corrupción, y son reverendamente malignos, ¿no? Son reverendamente malignos porque los que no soportan esa terrible dictadura religiosa terminan saliéndose. Y entonces, ¿cómo se sale? Pues ellos dicen, ¿ves? Somos los más felices del mundo, somos la organización más unida, más pacífica, la más positiva del mundo, porque, claro, destruyen al que no se somete. ¿Cómo lo destruyen? No le pegan un tiro, no lo matan, de momento. Esperemos a que tengan el poder algún día a nivel mundial, la cosa puede cambiar. Ahora no lo matan. No lo matan físicamente, pero sí lo matan socialmente porque lo apartan de sus filas, lo excluyen. Entonces así se puede construir un grupo religioso ideal, perfecto, obviamente. Eliminando a la disidencia, eliminando las voces discrepantes, así cualquier cosa se le puede llamar perfecta. Pero nosotros sabemos que eso es una farsa. Bueno, yo estuve dentro de los testigos de Jehová desde 1992 hasta el año 2015. Evidentemente, durante todos esos años hubo una poderosa influencia de este grupo religioso en quien habla. Evidentemente, cuando en 1995, aquel 21 de octubre de aquel año, hace exactamente 30 años atrás, decidí emprender formalmente, de manera oficial, mi camino de independencia y de soberanía, evidentemente se vio influenciado por el pensamiento religioso. Y era un niño, era un menor de edad, no tenía capacidad tampoco plenamente para discernir y diferenciar una cosa de la otra. Entonces es evidente que eso influyó. Aunque los testigos de Jehová no les guste, que ellos quieran que yo no puedo mezclar lo que está escrito en mi novela con lo que yo aprendí dentro de los testigos, que, bueno, pues entonces que los testigos de Jehová dejen a los niños en paz, y que dejen a los niños, ¿verdad?, tranquilos, que no les inculquen sus ideas religiosas y más bien que esperen a que sean adultos para que ya como adultos tomen la decisión. Los cristianos teócratas ya damos el ejemplo. En nuestro texto constitucional está estipulado que solo a partir de los 20 años de edad te puedes bautizar como cristiano teócrata. Nosotros no aceptamos en consecuencia bautismos en menores de edad. Sin embargo, los testigos de Jehová sí lo hacen. Se han pasado décadas criticando a la Iglesia Católica por oficiar bautismos de niños durante siglos, pero sin embargo la única diferencia con los testigos de Jehová es que ellos te bautizan con 7, 8, 9 años de edad, de ahí hacia arriba. O sea, no hay muchos años de diferencia. Siguen siendo menores de edad, muchos de los que se bautizan como menores testigos de Jehová. Bueno, entonces no se pueden quejar que el pensamiento religioso influya en una persona de manera determinante cuando es menor de edad, ¿no? Porque si desde menor de edad les estás inculcando la religión, pues evidentemente influye. Influyó en mi novela. Claro, los testigos de Jehová quisieran destruir la novela histórica, Historia de Jabobo, porque contiene enseñanzas religiosas que aprendí dentro de los testigos de Jehová. Ellos quisieran destruir esa novela porque no está creada como a ellos les gustaría, Ellos quisieran, por ejemplo, me atrevería a decir, una novela donde no contenga nada que tenga que ver con la adoración pura estipulada en la Biblia. Ellos creo que simplemente hablan excusas, porque en realidad lo que ellos pretenden
es dominar la vida de uno, decirte qué hacer y qué no hacer. Son tan autoritarios en su dictadura religiosa que durante décadas han dicho no, no uses barba, y ahora sí puedes usar barba. Imagínense, se meten hasta con tu aspecto físico. No hablamos de que tengas que tener una apariencia adecuada, modesta, bien arreglada, como es propio de un cristiano verdadero. No, hablamos de que se meten hasta con tu apariencia física, que aunque tengas una barba bien recortada, bien limpia, bien tratada, bueno, la prohibieron por muchas décadas, hasta que la costumbre popular de toda la gente a nivel social se ha impuesto, y ya a ellos no les ha quedado más remedio que reconocerlo, porque valgan verdad, muchos testigos de Jehová simplemente se dejaban la barba, así la organización lo prohibiera en décadas pasadas. Hasta ese grado llega su locura de querer dominar la vida de sus miembros. Entonces, yo en 1995, siendo apenas un niño de 8 años de edad, yo tomé conciencia de mis derechos naturales como ser humano libre e independiente, con libre albedrío, de poder ejercer mi soberanía y mi independencia. Dos valores que son fácilmente entendibles para los seres humanos. Los testigos de Jehová no lo pueden entender porque estos valores no están entre ellos. Ellos no son ni soberanos ni independientes. Ellos son totalmente sumisos y obedientes a un liderazgo corrompidísimo en sentido espiritual, un liderazgo profundamente marcado por la influencia satánica, un liderazgo que odia a los exmiembros, que desea lo peor para nosotros. Y bueno, ellos... en ese liderazgo que está caracterizado por esos sentimientos tan mezquinos y tan ruines, ellos están acostumbrados a destruir la soberanía de sus miembros, no les permiten a sus miembros tomar sus propias decisiones, quieren doblegarlos y someterlos. Ya el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová ha visto que eso es misión imposible, porque realmente hay quienes hacen lo que quieren dentro de los testigos de Jehová, y ahora ya tratan de camuflar sus normas autoritarias bajo el paraguas falso de son principios bíblicos, te damos una orientación, pero tú ya ves cómo lo aplicas. Ahora ya están tratando de normalizar mediante sus normas, bueno, ejerce hasta cierto grado tu soberanía, pero hay otras cosas pero se han pasado décadas destruyendo la soberanía de sus miembros y obligándoles a que sean obedientes y sumisos a su liderazgo, aun cuando estos no entiendan por qué se les mandan ciertas cosas, aun cuando les parezca incluso irrazonables. Lo han dicho hasta el cansancio en su literatura obscena e inmoral. Entonces, viendo esa debacle espiritual tan profunda que ellos tienen, ese desprecio histórico que ellos manifiestan por la soberanía de las personas, ese rechazo furibundo que ellos siempre han manifestado por la independencia de las personas, porque las han equiparado a Satanás, el diablo, el que sean independientes, y tienen tanta confusión de conceptos en esas mentes desquiciadas que tienen quienes lideran a los testigos de Jehová, que lamentablemente andan de mal en peor, realmente andan de mal en peor. Entonces, ellos no conciben que el ser humano ha sido creado por Dios con libre albedrío y puede ser independiente de otro ser humano, es decir, toma sus propias decisiones, pero siendo dependiente de Dios. Uno puede ser dependiente de Dios, obedecer su voluntad, someterse a su palabra, la Biblia, que es nuestra única y máxima autoridad, y aún en esa sumisión y obediencia a la Sagrada Escritura, ser una persona independiente que no se someta a dependencia de otras personas. Eso es perfectamente bíblico. Pero como eso atenta contra la obsesión enfermiza del liderazgo corrompido de los testigos de Jehová, que ellos pretenden dominar la vida de sus miembros, pues ellos no quieren que sean independientes, quieren que sean totalmente drogodependientes en sentido espiritual de su guía y su dirección autoritaria. Quieren que sean adictos a la dirección del liderazgo de los testigos de Jehová. Eso ha sido siempre una constante. Por esa razón es que cuando yo, desde 1995, comencé a ejercer mi soberanía e independencia hasta el año 2015, durante esos 20 años, ese ejercicio de soberanía e independencia de quien habla fue ejercido de manera muy limitada, muy restringida dentro de los testigos de Jehová, pero aún así fue ejercida. Es decir, era una soberanía y una independencia que se pudo manifestar hasta cierto grado, hasta ciertos matices en la vida, pero no de manera plena, ni total, ni menos aún absoluta, sino de manera muy reducida, por esa costumbre dentro de los testigos de Jehová de someter al individuo, destruyéndole toda capacidad de soberanía e independencia propia. Entonces yo ejercí soberanía e independencia, pero de manera bastante limitada, dentro de los testigos de Jehová. Ahora, esa soberanía e independencia, bueno, se ejerció de manera plena desde 1995 hasta el año 2005. ¿De manera plena en qué sentido? Bueno, era una independencia en la que, dentro de mis criterios personales, bueno, hacía lo que quería.
era un niño prácticamente. Sin embargo, la situación cambió a partir del año 2002. A partir del año 2002, cuando la novela histórica narra esa etapa de la historia de Jabobo, que se llama Imperio Nuevo de Jabobo, está escrito en nuestra novela histórica, es relato de ciencia ficción, pero reflejaba lo que yo como persona vivía en ese tiempo, ¿no? Recuerdo que durante aquel tiempo, sobre todo el año 2002, bueno, comencé ya a tener más conciencia de que yo quería agradar a Jehová, yo quería servir a Jehová, y aunque yo ejercía mi soberanía e independencia hasta cierto grado, porque aún así pues era menor de edad, estaba bajo la tutela de mis padres y además estaba bajo el paraguas religioso de los testigos de Jehová, bajo sus normas, pues entonces a ese tiempo yo tomé una decisión y fue dedicar mi vida a Jehová. En el año 2002 yo le hice una oración a Jehová en que yo le dije: dedico mi vida a servirte a ti de acuerdo a lo que enseñas en tu palabra, la Biblia. Y veía a los testigos de Jehová como un instrumento, porque evidentemente desde que tengo uso de razón hasta el año 2002 yo veía actos de profunda corrupción espiritual dentro de los testigos de Jehová. Pero a pesar de ver eso, bueno, yo pensaba, por algo Jehová lo permite. Como a mí no me afectaba en lo personal, pues simplemente yo lo dejaba en manos de Jehová. Eso es una de las grandes enseñanzas de los testigos de Jehová, ¿no? Si ves alguna injusticia, algo corrupto en nuestra congregación, déjalo en manos de Jehová y listo. Y eso lo hacía en ese tiempo, ¿no? Entonces yo le dije a Jehová: bueno, me dedico a ti, quiero hacer tu voluntad, quiero practicar tus enseñanzas que están en la Biblia y comprometerme a ello de por vida. Quiero dedicarme a hacer tu voluntad, como está estipulado en la Biblia, y lo voy a hacer siguiendo la guía de los testigos de Jehová. Yo lo veía como un instrumento. A los testigos de Jehová yo lo veía como un instrumento, como una guía, como una herramienta, pero jamás como el medio en sí, jamás como un fin en sí mismo a los testigos de Jehová. No los veía como, bueno, mi vida tiene que ser a lo que digan los testigos de Jehová y ya está. No, jamás vi eso. Y de hecho el que me dio estudio bíblico y me llevó al bautismo se lo dije, pero si no lo quiso entender, no lo quiso escuchar, es su problema. Pero yo lo dejé muy claro desde el primer momento. Entonces, bueno, me bauticé al año siguiente, en el año 2003, prácticamente un año después de haber dedicado mi vida a Jehová. Simbolicé de manera pública esa dedicación mediante el bautismo un año después, en el año 2003, y por esa razón es que en esta fase de la historia de mi vida, entre el año 2003 al 2005 aproximadamente, se va dando esa transición poco a poco de mi propia soberanía e independencia al pensamiento religioso bíblico, es decir, a todo lo que la Biblia nos enseña. Iba poco a poco cediendo mi soberanía y mi independencia, que ya había adquirido con 8 años de edad de manera formal y oficial, y la iba cediendo a ese pensamiento religioso que hoy llamamos teocracia triunfante, que es nuestra religión. Bueno, en ese tiempo era un pensamiento religioso, era un conjunto de ideas que aprendía de la Biblia, ¿no? Ideas como, por ejemplo, Jehová es el creador, a él le debemos obediencia, tenemos que ser obedientes a Jehová a pesar de que suframos, no hay que hacer cosas que a Jehová no le gustan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese pensamiento religioso iba cobrando forma, ¿no? Yo, para cuando me llegué a bautizar como testigo de Jehová, ya tenía un conocimiento básico de las enseñanzas bíblicas. Ya tenía un conocimiento básico de las normas internas de los testigos de Jehová. Sin embargo, no conocía a plenitud cómo funcionan los testigos de Jehová a nivel interno, sino hasta después de bautizarme. ¿Por qué es esto así? Porque hasta que tú no te bautizas como testigo de Jehová, mientras tú estás en condición de publicador no bautizado, o simplemente un estudiante de la Biblia, como yo le llamo, mientras tú estás en esa condición, te tratan con mucho amor, con mucho cariño, apenas se te exige nada. Simplemente la percepción que tienes, y especialmente si eres un menor de edad, como a mí me pasaba en esos años, la percepción que tienes es que es como una gran familia. Son personas que no compartes un lazo consanguíneo, porque en realidad no somos familia consanguínea, pero los lazos de hermandad y de fraternidad actúan como una familia y te hacen sentir acogedor, agradable, amado, querido, aceptado, etc., ¿no? De hecho, bueno, en mi caso puedo decir por mi experiencia que, siendo publicador no bautizado, estudiante de la Biblia antes de bautizarme, etcétera, en esa época de mi vida era muy común acudir a momentos de ocio con otros testigos de Jehová, comidas en el campo, salidas a excursiones y paseos, actividades sociales, como por ejemplo salir a tomar una merienda, un almuerzo, en fin, hacíamos mucha vida social, además de la vida religiosa de predicación y reuniones. Entonces era un ambiente muy familiar, un ambiente de cariño, pero eso no es conocer la estructura interna de los testigos de Jehová. ¿A qué me refiero con estructura interna? El trato de los ancianos con los miembros de la congregación y luego qué hay más allá de los ancianos, ¿no? Superintendentes viajantes, Betel,
todo lo que ahí se enseña, lo que hace un precursor, las reuniones especiales que tienen los precursores cuando llega el superintendente viajante a la congregación y un largo etcétera. Entonces había toda esa gama de detalles, de factores que no conocía cuando yo estaba sin bautizarme dentro de los testigos de Jehová. Pero ya al bautizarme empiezo a conocer eso, porque hay que pensar que yo a partir del año 2003-2004 ya comencé el precursorado auxiliar, ya casi de manera continua, y ya a partir del año 2005 comencé el precursorado regular, esa etapa de mi vida que yo denomino la primera guerra espiritual. Así que fue a partir de esas experiencias cuando yo ya comencé a conocer más de lleno la estructura interna de los testigos de Jehová y vi que no era todo tan positivo. Es decir, lo que había conocido antes de bautizarme ya no lo era tanto después de bautizarme, porque ya vi el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda. Es decir, ya vi a ancianos que te llamaban la atención, que se metían en cuestiones muy personales tuyas, vi a los viajantes cuando llegaban y te daban comentarios indirectos de por qué no te esforzabas por ser siervo ministerial y por qué no te pones la meta de precursor y de Betel y por qué no haces esto y por qué no haces lo otro, y ya la carga de trabajo comienza a ser cada vez más fuerte, las exigencias son mayores y todo ese halo, toda esa envoltura de familiaridad, de cariño, de amor se va poquito a poco difuminando y dando paso a cada vez más control, más incisión en nuestra vida, más entrometimiento de ese liderazgo en nuestra vida, etc. Entonces ahí fue cuando ya empecé a conocer dónde yo estaba metido, pero claro, ya estaba formando parte oficialmente de ellos, ¿no? No me arrepiento evidentemente de ese paso, porque yo jamás me bauticé como testigo de Jehová pensando que mi vida iba a ser por y para la organización. Nunca jamás fue esa mi concepción. Mi bautismo siempre fue entre quien habla y Jehová. Y ese es el mismo sentimiento que yo os transmito a ustedes, mis amados hermanos. Cuando alguien quiere ser simpatizante de cristianos teócratas, se trata de enseñarle ese sentimiento de que esto es un compromiso entre tú y el Creador, entre tú y el Dios verdadero, entre tú y el Todopoderoso. No piensas que esto es algo que te ata a nuestra congregación. Ahora ya, cuando tú eres un simpatizante que te has bautizado y decides que tú quieres formar parte de la congregación y quien habla ve que reúnes el perfil y desea invitarte, entonces puedes llegar a formar parte de nuestra congregación. Pero no es algo que te ate a nuestra institución religiosa el hecho de bautizarte, porque eso no sucedía con los primeros cristianos. Los primeros cristianos se bautizaron y formaron parte de los cristianos del primer siglo, pero no estaban atados a la institución de la congregación como tal. La prueba está que cuando uno lee las cartas de Pablo, de Pedro, bueno, las cartas hablan de cristianos que se congregaban, que se reunían, que seguían la guía de los ancianos, pero jamás eran gobernados por ellos. Vemos que los cristianos del primer siglo tenían bastante soberanía e independencia, es decir, eran personas que actuaban con mucho libre albedrío, y las cartas lo que tratan es de darles consejo, guía, pero jamás el gobierno autoritario y dictatorial que ocurre dentro de los testigos de Jehová. Así que, en resumidas cuentas, hasta que estalla la primera guerra espiritual con mi comienzo en la etapa de precursor regular por primera vez en mi vida el 1 de septiembre del año 2005, bueno, pues desde ese momento al otro, durante esta década, desde el 21 de octubre de 1995, cuando se funda oficialmente en mi vida Jabobo, que en esa época era un juego de niños, con un relato fantasioso, con algunos ingredientes históricos, que con el tiempo se convirtió en una novela histórica que está publicada en nuestro canal de YouTube. Bueno, lo que empezó siendo un juego de niños terminó siendo una novela histórica, ¿no? Parte ya de nuestra historia, ¿no? Como institución que somos, como casa teocrática, como familia. Bueno, esa novela lo que hace es reflejar, por un lado, esa pasión por la historia antigua, por los relatos de una civilización que yo le di cuerpo y forma, pero por otro lado, esa novela refleja hasta cierto punto lo que yo viví dentro de los Testigos de Jehová, porque estaba dentro de los Testigos de Jehová cuando el 21 de octubre de 1995 comencé a ejercer mi soberanía e independencia, y así fue durante 20 años, hasta el año 2015. Por eso es que hablo de los Testigos de Jehová. Estos Testigos de Jehová realmente es terrible su manera de pensar, terrible. Ellos dicen, bueno, ya te has salido de los Testigos de Jehová, ¿para qué sigues hablando de ellos? Porque a ellos les produce escozor a su piel inflamada que uno hable de ellos, sobre todo algo que a ellos no les gusta, que es casi todo, porque parece que los únicos que pueden hablar de los testigos de Jehová son los propios testigos de Jehová, pero ellos se tienen que acostumbrar a que hay libertad de expresión y la va a seguir habiendo, les guste o no. Tengo que hablar de los testigos de Jehová porque han formado parte de mi vida por más de 20 años. Es comprensible que hable de ellos. Si tengo 38 años de edad a la fecha presente y 20 años, 23, es más de la mitad de mi vida la he pasado dentro de ellos, es natural que hable de ellos. Y hablaré cuanto considere oportuno, porque es mi libertad de expresión.
aunque a los testigos de Jehová no les guste y les duela. Y qué bueno que les duela, qué bueno que les duela, para que aprendan a respetar la soberanía y la independencia que las personas tenemos al ser creadas por Dios como personas poseedoras de libre albedrío. Que ellos han renunciado a su soberanía y a su independencia y quieren ser marionetas burras y embrutecidas de un liderazgo corrupto e hipócrita, pues que lo sean, que sin ningún problema de parte de nosotros, que lo sean. Pero desde luego que quien habla, y ninguno de nosotros, ¿verdad, queridos hermanos? Mis amadas hermanas de esta bendita congregación, nosotros somos libres y soberanos. Escuchamos la guía que da este esclavo. Nos esforzamos individualmente por obedecer lo que enseña la Biblia, pero luego cada quien, como dice Gálatas, ahí dice el apóstol Pablo, cada quien tiene que asumir su propia carga de responsabilidad, porque no va a llegar el anciano de congregación a poner el pecho por ti durante la gran tribulación, cuando Cristo, después de la gran tribulación, venga para juzgar a las naciones. No, el anciano no va a defenderte a ti y a decir, yo le di la orden a mí, hazme responsable, Cristo. No, estos sinvergüenzas y descarados, ancianos corruptos, espiritualmente hablando, que dirijan a los testigos de Jehová, ellos van a ser los primeros en esconderse cuando Cristo venga. Bueno, tú, testigo de Jehová, ¿qué has hecho? No, es que la serpiente, anciano de congregación, él me engañó y así es que comí. Van a dar la excusa de Eva. Y Jehová ya sabemos cómo piensa, ¿no? Jehová va a decir, no le eches la culpa a la serpiente, asume tu responsabilidad. Te voy a juzgar por tus acciones. Nosotros, en cuanto constatamos que los que lideran a los testigos de Jehová, a pesar de sus falsas excusas, de que son imperfectos y por eso se equivocan, toda una sarta de mentiras, porque los primeros cristianos también eran imperfectos, pero no cometían ni de lejos los abusos que hoy vemos dentro de los testigos de Jehová, lo cual los delata como parte integral de Babilonia la Grande. Bueno, nosotros tenemos que ser soberanos e independientes. Pero claro, durante esta década de mi vida, 1995 al 2005, pues la soberanía y la independencia la ejercí de manera más o menos plena durante los primeros 7 años de ese periodo, pero durante los últimos 3 años, 2002-2005, eso fue retrocediendo. Porque personalmente quise cederle el poder de mi libertad como persona a ese pensamiento religioso que estaba aprendiendo dentro de los testigos de Jehová y que yo quise que gobernara mi vida. Le cedí ese poder que es intrínseco de cada persona, que estaba en mis manos, y dije, bueno, pues que mi vida la gobierne Jehová, Jesús y la Biblia, tomando a los testigos de Jehová como una guía. Pero jamás estuvo en mente que ellos fueran los que gobernaran mi vida en todo aspecto y detalle. Eso era impensable. No soy seguidor de hombres, aunque estos digan que son la nación santa y escogida por Jehová. No nos equivoquemos, señores. Cada quien tiene que obrar su propia salvación, como dice la Escritura. Así que, bueno, la gran verdad es que durante todos aquellos años, así fue mi experiencia, ¿no? Realmente, hasta el año 2005, bueno, ejercí la soberanía y la independencia de manera más o menos plena, aunque desde que me bauticé hasta el año 2005 la fui cediendo poco a poco a ese pensamiento religioso maravilloso que hasta el día de hoy mantengo, un pensamiento que hoy llamo teocracia triunfante. Y, bueno, el conflicto estalló en la primera guerra espiritual, ¿no? Cuando comencé a servir a tiempo completo dentro de los testigos de Jehová como precursor regular. Y algunos se burlan cuando yo llamo a mi experiencia como precursor regular, lo llamo una guerra espiritual, se burlan. Yo no sé de dónde sale la burla cuando eso está en la Biblia y los propios testigos de Jehová lo han enseñado siempre. Según Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18, ahí se describe la armadura cristiana. Se habla de esa armadura que está caracterizada porque proviene de Dios y tiene una coraza, lomos, los pies calzados, escudo grande de la fe, el yelmo de la salvación, la espada, que es la palabra de Dios, etc. Es decir, se habla, según aquí el apóstol Pablo en Efesios 6, del 11 al 18, se habla de que la armadura que usaban los militares romanos de aquella época tenía características similares a las actividades religiosas que llevaban a cabo los cristianos de aquella época cuando servían a Jehová a tiempo completo, es decir, de manera intensa. Claro, en el siglo I no existían los precursores regulares. Eso es una invención de los testigos de Jehová. En ese tiempo lo que había eran cristianos que de manera muy celosa, muy intensa, dedicaban mucho tiempo, energías y recursos a predicar la palabra de Dios y a hacer discípulos. Ejemplo de ello fue el propio autor de esta carta inspirada, el apóstol Pablo. Entonces no nos estamos inventando nada. El apóstol Pablo ya declaró en esos versículos de Efesios lo que es una guerra espiritual, que es servir a Jehová, especialmente a la hora de predicar y hacer discípulos de manera mucho más intensa. Y eso es el precursorado regular. De hecho, en el propio libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17, también se habla de esta guerra espiritual cuando dice que Satanás, en su
enfado contra los ungidos, contra la descendencia de la mujer, hace guerra contra nosotros porque tenemos la obra de observar los mandamientos de Dios y de dar testimonio de Jesús. Entonces, si Apocalipsis 12:17 declara que dar testimonio de Jesús es un acto de guerra contra el diablo, bueno, un precursor regular que dedica tiempo completo a hacer esto, es obvio que es una guerra espiritual. Por lo tanto, aquí no nos estamos inventando nada. Aunque a los testigos de Jehová les encanta insultar hasta el cansancio a quienes integran esta honorable casa teocrática y a quienes integran nuestra querida congregación cristiana teócrata, a pesar de sus agravios, nosotros hablamos la verdad bíblica, que es clara y transparente. El 1 de septiembre de 2005, quien habla, comenzó el precursorado regular, es decir, la actividad de evangelización, de predicar y hacer discípulos, como nos enseña la Biblia, a tiempo completo, y lo cual constituye, según los versículos que ya he citado, un acto de guerra espiritual. Aquello fue un antes y un después en la historia de mi vida, porque precisamente aquella guerra espiritual, al poner toda la energía en esa actividad, me permitió ver mucho más de cerca la estructura interna de los testigos de Jehová como nunca antes. De hecho, fue para finales del año 2005 cuando pude planificar una visita a Betel con otro hermano de la congregación, en ese tiempo también precursor. Pude visitar las instalaciones de la sucursal de los Testigos de Jehová de aquí de España, en Madrid. No era la primera vez que iba, ya fui en los años 90, pero era muy niño, y en los años 90 el recuerdo más bien fue como una excursión, como un paseo. Es decir, básicamente fue como un viaje de aventuras para un niño, ¿no? Aunque algunos crean que visitar Betel puede ser algo aburrido, para mí fue una experiencia divertida, durante los años 90, la primera vez que visité Betel. Pero ya en el año 2005 tenía 18 años de edad y ya pues siendo adulto, aunque muy joven, pero ya lo vi de otra manera, ¿no? Pude conocer mucho más de cerca lo que allí es en Betel. Fue una visita muy interesante, por supuesto, fue muy agradable, pero también aprendí muchas cosas de lo que realmente es Betel, ¿no? Y bueno, la primera guerra espiritual fue un acontecimiento realmente de gran importancia en mi vida porque me hizo dar cuenta que realmente me apasionaba servir a Jehová a tiempo completo, pero insisto, siempre tuve el pensamiento de que los testigos de Jehová son un instrumento, una herramienta para servir a Jehová, no el fin en sí mismo. Hay que diferenciar estas dos cosas muy claramente. La mayoría de los testigos de Jehová creen que los testigos de Jehová como grupo religioso son un fin en sí mismo, es decir, que esa forma de vida es todo lo que aspiran y nada más. Y de ahí no lo saques porque para ellos eso es todo. Y si los testigos de Jehová como grupo deciden lanzarse al abismo, ellos van y se lanzan. Porque para ellos la vida es esa, el grupo religioso, no hay nada más. Es decir, es una vida en sí misma. Ellos aspiran a eso. Por eso es que ellos, como grupo, la mayoría, bueno, sí tienen la esperanza de una vida eterna en un nuevo mundo, pero la gran verdad es que ellos están felices y contentos estando dentro de esa agrupación religiosa. La perspectiva de vida en un nuevo mundo queda como algo más intelectual, teórico, más una esperanza que la tienen en sus pensamientos, pero en el fondo saben que tienen altas probabilidades de morir de viejos en este sistema de cosas y no ver en vida esos acontecimientos predichos por la Biblia, porque ya han visto a otros testigos de Jehová envejecer y morir con esa misma situación. Entonces, normalmente el testigo de Jehová ve eso y ya está. Pero yo jamás vi a los testigos de Jehová desde esa óptica, siempre los vi como un instrumento. Los vi como, bueno, esta gente me puede ayudar a servir a Jehová y creo que hasta donde estoy aprendiendo, pues todo va muy bien, parece que es todo conforme a la Biblia y vamos a seguir, por supuesto, con los testigos de Jehová. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir obedeciendo lo que ellos enseñan, mientras yo vea que esto va conforme a la Biblia. Porque siempre tuve muy claro que la Biblia es la que promete vida eterna. La Biblia es la que nos habla de Jehová y de Jesús. Los que nos dan vida eterna, los que nos protegen, los que nos apoyan, con quienes tenemos amistad y en el caso de los ungidos una relación de padre y hermano. Los ungidos somos hermanos de Cristo e hijos de Jehová. Entonces, la Biblia siempre era lo irrenunciable, lo indispensable para nuestra fe. Pero lo que sí era renunciable y desprendible eran los testigos de Jehová, porque al fin y al cabo son seres humanos. Y más con la corrupción que yo ya veía desde los años 90. Porque he visto actos de corrupción, he visto ancianos de congregación que a veces se han golpeado entre ellos. Pero bueno, ya que me tiran tanto de la lengua, ya que tanto dicen que yo miento, bueno, pues voy a decir nombres y apellidos. Yo recuerdo a José Anaya, que se golpeó con Pepito López, que se llamaba, que era de origen francés, y ellos dos eran ancianos de congregación en esas épocas. Y yo los vi, a José Anaya y a Pepito López, ya que quieren que dé nombres y apellidos, porque sé que yo invento, voy a decir nombres y apellidos. Vi a José Anaya y Pepito López agarrarse a puñetes, a golpes, porque algo pasó con el hijo de Anaya, que salió expulsado por inmoralidad sexual, y había como una disputa entre los ancianos.
No estoy muy al tanto de los detalles, ni tampoco me interesa, pero eso fue lo que yo escuché, siendo yo un niño en ese tiempo, y yo los vi agarrarse a golpes. Eso es un acto de corrupción espiritual. Aquí no vengamos a hablar que si es imperfección, que... No, 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 no. Los apóstoles jamás se agarraron a puñetes. Entonces, eso es solo un botón de muestra, de muchos ejemplos que podría dar. Pues vi profundo acto de corrupción espiritual. Por eso siempre pensé, digo, no, los testigos de Jehová son un instrumento. Pero no, jamás pensé, esto es la verdad, y aquí está Dios, y de aquí yo no me salgo. No, eso lo pueden tener los fanáticos que desprecian la Biblia en realidad, porque para ellos los testigos de Jehová es el modus vivendi, su modo de vida, y ya de ahí no lo saques. No les interesa si los testigos de Jehová hacen una cosa, hacen la otra, y para ellos eso es su forma de vida y ya está. No, nunca jamás vi a los testigos de Jehová de esa manera, siempre los vi como un instrumento. ¿Y por qué los veía como un instrumento? Por una razón muy sencilla, porque los testigos de Jehová como grupo religioso apenas llevan existiendo 150 años, desde la década de 1870 hasta la fecha presente. Pero la Biblia es miles de años más antigua. Cristo y los apóstoles vivieron hace unos 2000 años atrás. Entonces, los cristianos verdaderos, donde Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Bueno, yo evidentemente entendía por esas palabras que siempre hubo cristianos durante siglos. De hecho, cuando veía alguna literatura de los testigos de Jehová, pues sí se mencionaba de William Tyndale, de John Wycliffe, ¿no? De estos traductores de la Biblia de hace varios siglos atrás. Y bueno, todo coincidía, ¿no? Siempre han habido cristianos verdaderos durante siglos. Entonces yo veía a los testigos de Jehová como un instrumento. Digo, bueno, pues Jehová los está usando. Pero el testigo de Jehová lo que le pasa es que cree que siempre los va a usar, pase lo que pase dentro de ellos. O sea, no importa que entre los testigos de Jehová abusen a menores de edad, roben contribuciones, blanqueen capitales, en todos estos presuntos delitos, no les interesa. Todo es mentira y ellos siguen ahí. Y si ven con sus ojos actos de profunda corrupción espiritual, no les importa. Todo queda en manos de Jehová y siguen con ese grupo. Entonces, ellos jamás fiscalizan, jamás rinden cuentas, jamás hay un control. Al contrario, te sometes y aquí déjanos hacer lo que nos dé la gana. Así dicen esos líderes asquerosos. A mí me dan asco, por eso les digo líderes asquerosos. No promovemos el odio, simplemente te lo recordamos, testigo de Jehová fanático. Odio que ustedes habéis inculcado, llamándonos enemigos, insultándonos en las redes sociales, vigilando nuestros vídeos para poder acusarnos ante los tribunales y un largo etcétera de abusos. Evidentemente, jamás hemos visto a los testigos de Jehová como un fin en sí mismo, siempre lo hemos visto como un instrumento para servir a Dios. Y en cuanto comprendimos que era una organización profundamente corrompida, y en 2014 quien habla comprendió que dejaron de ser pueblo de Dios, comprendí que era necesario abandonarlos. Eso fue en 2015. Entonces, claro, si durante esta primera década, 1995 a 2005, ejercí hasta cierto grado mi soberanía e independencia, pero ya entre 2002 a 2005, desde que hice mi dedicación a Jehová hasta que comencé el precursorado, poco a poco le fui cediendo esa soberanía y esa independencia al pensamiento religioso que había aprendido años atrás, pero que ya quería que formara parte de mi vida, y lo demostré al bautizarme. Bueno, pues el punto culmine de aquel proceso llegó cuando comencé el precursorado regular el 1 de septiembre del año 2005. Cuando comencé el precursorado regular. Esa fase de mi vida que yo denomino primera guerra espiritual. Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues con esa actividad yo tuve siempre muy claro, yo quiero dedicarme al tiempo completo. Hasta ese momento, bueno, yo como he dicho tantas veces, no veía actos de corrupción espiritual dentro de los testigos de Jehová. Pero como a mí no me afectaba, yo decía, bueno, ya Jehová se encargará. ¿Qué es lo que te enseñan los testigos de Jehová que tienes que pensar cuando ves cosas que no están bien allá adentro? Pero ya durante la primera guerra espiritual la cosa cambió, porque para los primeros meses del año 2006 hubo algunos ancianos de mi congregación que en su obsesión por controlar mi vida y por dominarla como ellos quisieran, comenzaron las amenazas de parte de ellos hacia mí, comenzaron acusaciones falsas, sospechas inicuas, es decir, empezaron a sospechar de manera negativa sobre las cosas que yo hacía al estudiar mis estudios superiores. En ese tiempo ya estaba en la escuela técnica. Empezaron a vigilar todo lo que hacía. O sea, era una psicosis total. Lo que no antes nunca había vivido antes de bautizarme, ya lo estaba viviendo, ese acoso permanente de parte de ellos, ¿no? Realmente tuvieron una disputa contra mí. Decían que yo no llevaba una vida supuestamente ejemplar y que yo no estaba siendo responsable en mis estudios superiores. Y entonces, bueno, buscaron la sinrazón para removerme de precursor,
regular, no me permitieron la más mínima defensa de mis argumentos, mandaron una carta repleta de falsas acusaciones a la sucursal de Madrid, y la sucursal de Madrid, influenciada por los demonios, porque no hay otra explicación, me mandaron una respuesta por escrito, que lamentaban que mi conducta ya no estaba al día y que causaba mi remoción de precursor. Aquello fue un golpe muy duro a mi espiritualidad, porque yo dije, qué gran injusticia que me eliminen esto cuando yo no he hecho nada malo, porque si yo hubiera cometido algún error, yo digo, bueno, son consecuencias de mis malas acciones, pero fue absolutamente una injusticia total. Y fue el primer acto de profunda corrupción espiritual de la cual fui víctima, de estos testigos diabólicos, satánicos, corrompidísimos, que atentaron contra mi fe, contra mi espiritualidad. Es una cosa muy sagrada. Y por ese pecado tan grave yo jamás se lo he podido perdonar, porque ellos jamás me pidieron perdón. Lo dice nuestro credo. Si tú cometes un pecado grave, para recibir el perdón te tienes que arrepentir. Jamás se arrepintieron aquellos cobardes, jamás me pidieron perdón ni la sucursal de Madrid, ni los ancianos de congregación locales. Nunca jamás hubo un perdón. Entonces, ¿cómo voy a perdonar algo tan grave por el cual jamás me pidieron perdón? Sería ir en contra de la Biblia. Eso jamás lo voy a hacer, evidentemente. Pero ¿qué ocurrió? Que aquel golpe fue muy fuerte para mi espiritualidad, para mi fe. Mi soberanía, que ya para ese tiempo de la Primera Guerra Espiritual la había cedido a mi pensamiento religioso, bueno, quedó gravemente vulnerada durante la Primera Guerra Espiritual, y mi soberanía e independencia quedó subyugada al vencedor, que fue la Organización de los Testigos de Jehová. Porque al removerme bajo acusaciones falsas, al haber atentado contra mi fe, contra mi espiritualidad, porque me pusieron delante de la congregación como alguien no ejemplar. Imagínense el bochorno y la vergüenza para alguien de 18 años de edad ser señalado como no ejemplar después de poner todo el esfuerzo en eso. Era un duro golpe para la espiritualidad, para la fe. Era una humillación, un ataque contra mi persona. Y al no tener aunque tenía un pensamiento religioso propio, pero al no ver otra alternativa, dije, bueno, pues la organización ha ganado y no me queda más remedio que someterme y, bueno, ellos han vencido. Por eso es que en la Primera Guerra Espiritual ellos vencieron. Y eso fue el momento de mayor victoria para ellos, porque desde el año 2006 en adelante, ellos dominaron mi vida a su antojo. Fue de manera totalmente absoluta su dominio hasta el año 2012. Es decir, entre los años 2006 y 2012, ellos dominaron mi vida a su antojo. Y créanme que su dominio fue abusivo en todo sentido. Entonces, bueno, aquello fue una dolorosa experiencia para mí. Estos sinvergüenzas que dicen, bueno, es que estas pruebas te sirven para que tú saques lo mejor de ti, para que puedas pulir tu personalidad cristiana, para que seas más humilde, tengas una personalidad más adecuada a lo que Jehová quiere. Pero no se supone que eso lo tiene que hacer el mundo, la gente que no conoce a Jehová, los que no son cristianos verdaderos. Si viniera de ellos, qué bueno sería sufrir por el nombre de Cristo la oposición de quienes no creen en Cristo. Pero no, esto venían de quienes dicen ser tus hermanos espirituales, de quienes dicen que se van a poner el pecho por ti cuando llegue la persecución. Unos farsantes y unos mentirosos. Serían los primeros en traicionarte. Pero el testigo de Jehová nunca lo va a querer entender. Bueno, adelante, no hay ningún problema, ya les dará la puñalada trapera cuando corresponde. Están en una organización corrupta. Y ustedes saben dónde están metidos. Si ustedes quieren seguir en eso, por mí la verdad es que no hay ningún problema. Pero la experiencia a mí me demostró que son una organización corrupta, hipócrita, mentirosa, falsa, absolutamente. O sea, de que ellos van a dar la vida por ti, eso es un mito, una falsedad absoluta. Si llaman enemigos a sus exmiembros y los odian, ¿qué creen que harán con uno de sus miembros cuando ya no reúne el perfil que ellos quieren? Te expulsan, te echan, te señalan. O sea, tienen un comportamiento sectario totalmente. Bueno, ellos lograron el dominio sobre mí a partir del año 2006 y efectivamente lograron dominar mi vida. Durante los años 2006 a 2008 fueron 2 años aproximadamente muy dolorosos para mí. Continué con mis estudios superiores, pero seguía en mí latente ese deseo de servir a Jehová a tiempo completo, porque me parecía muy injusto que me entorpecieran esa trayectoria que llevaba hasta el año 2006 en base a acusaciones falsas. Y yo decía, yo tengo que limpiar mi nombre, tengo que limpiar mi reputación y demostrarles que los que me han acusado han mentido y yo no soy así como ellos afirman de mí. Si yo soy una persona honesta, limpia y transparente, y yo quiero servir a Jehová a tiempo completo y lo voy a volver a intentar. Y de tal manera que para el 1 de abril de 2008 las condiciones fueron favorables para comenzar por segunda vez en mi vida el precursorado regular. Y Jehová me bendijo
aquel esfuerzo con la unción de su Espíritu Santo, que engendró en mí la esperanza celestial. Y aquello fue una garantía de que Jehová estaba conmigo, a pesar de lo que algunos líderes corruptos dentro de esta organización religiosa han hecho contra mí. Ahí comprendí que Jehová estaba conmigo, que no es que todos los testigos de Jehová son buenos y santas y blancas palomas. No, 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 no. También hay cuervos negros y cabras bien peludas ahí metidos. Por supuesto que sí. Y entonces, bueno, comencé por segunda vez el precursorado con la esperanza celestial, que realmente transformó totalmente mi perspectiva de vida y me confirmó que mi visión religiosa, mi pensamiento religioso, mi esperanza era irrenunciable, pasara lo que pasara. Ahora, eso sí, los testigos de Jehová era diferente, porque ya si en 2006 habían actuado conmigo de esa manera, yo decía, bueno, vamos a continuar con los testigos de Jehová porque parece ser que esto es un caso aislado, porque mi mamá y otros hermanos de gran confianza en aquella época me lo decían, esto es un caso aislado, los testigos de Jehová no son así, es un caso aislado, tienes que pasarlo por alto. Y lo pasé por alto. Es decir, lo tuve en el registro de mi historia, pero lo perdoné, lo pasé por alto. Aunque no al perdón que dice la Biblia, porque no se habían arrepentido, jamás me pidieron perdón, pero no les rendí cuentas, como si lo hice el año pasado, ¿no? En 2024, cuando juzgué esto. Bueno, lo pasé por alto y dije, vamos a seguir adelante, vamos a darle una nueva oportunidad, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, aunque sea de manera muy grave, y vamos a emprender de nuevo el precursorado. Entonces, con una actitud rebosante de amor a Jehová, de amor al servicio, de predicar y hacer discípulos, de servir a Jehová y a Jesús como manda la Biblia, bueno, empecé de nuevo la evangelización a tiempo completo, predicar y hacer discípulos a tiempo completo, a los testigos de Jehová le llaman precursorado regular, y lo comencé por segunda vez en mi vida a partir del 1 de abril de 2008. Fue el inicio de la Segunda Guerra Espiritual, esa actividad religiosa a la que yo llamo guerra espiritual, bueno, fue la segunda. Y entonces ya comencé yo a proyectar mi vida para servir como precursor a una escala mucho mayor. Algunos líderes corruptos de los testigos de Jehová, como José Ortega, de aquí de Ronda, en Málaga, España, pues personajes tan asquerosos como este, dicen, oh, es que tú no estabas preparado para ese tipo de experiencia. Lo dice alguien que tiene una hija que se comportó de la manera en como lo hizo, un hombre que no es capaz de enseñar a sus hijos a ser obedientes a la Biblia, una hija que renunció a la fe religiosa. Lo dice alguien así, que ha sido un fracaso de padre, y lo dice alguien de esta calaña. Imagínese qué poca vergüenza tiene. Un hombre poseído por el demonio, un hombre poseído por Satanás, pues no se puede esperar otra cosa de él, ¿no? Él tiene un hijo que ha servido a tiempo completo en Bethel de Londres, en Inglaterra, que ha estado en algunos países también a tiempo completo, y ya él cree que por eso ya él es un ejemplo. Pero hijo, tienes a tu otra hija que es todo lo contrario. Entonces yo no juzgo a esa hija, cada persona es libre de hacer en su vida lo que quiera, yo lo juzgo a él por su actitud nefasta, que fue, por cierto, la que contribuyó a que su hija abandonara la religión, porque su hija, hasta donde sé, estaba cansada de la actitud déspota de su padre. Un hombre absolutamente desatado, un hombre sin autodominio ninguno, soberbio, prepotente. Bueno, fue un hombre que lamentablemente lo que hizo fue causar tropiezo a su hija. Y él mismo, él que no reúne los más mínimos requisitos bíblicos para ser pastor espiritual, para ser anciano de congregación, él mismo decía, oh, es que tú no estabas preparado para irte a servir a otro lugar. Mire usted, la organización Testigos de Jehová es la misma cosa en cualquier parte del mundo. ¿Cómo que no estaba preparado? Lo que tú no estás es preparado para ser un cristiano verdadero, porque tú eres una mala hierba, José Ortega, y así como tú, todas las cabras que te rodean, porque sois apóstatas, odiáis la Biblia, en realidad la odiáis, sois herederos de los que quemaron la Biblia en la Edad Media, y cuando subís a plataforma y habláis de la Biblia, realmente lo único que hacéis es insultar la palabra de Dios, porque la habláis por vuestras asquerosas bocas, pero por vuestras acciones la desobedecéis. Sois peor que los católicos de la Edad Media, sois peores que ellos. Porque por lo menos los de la Edad Media ni siquiera hablaban de la Biblia. Siempre han hablado sus tradiciones católicas, su Virgen María, sus santos, sus rosarios, sus letanías, sus peregrinaciones a ciudades santas. Siempre han hablado eso ellos. Ellos poco han hablado de la Biblia, pero ustedes que se llenan la boca como fariseos de tanta Biblia, y luego vuestras acciones que... Y ya te crees que porque tú vas el sábado por la mañana, el domingo a predicar, ya tú ya eres, ya eres. ¿Qué cosa eres si tienes una hija
que abandonó tu familia, abandonó vuestra religión porque eras insoportable, eres un hombre déspota, no tienes ningún tipo de control en plataforma, las barbaridades que hablas, te crees que eres un adalid de la enseñanza y no eres más que un sinvergüenza y un descarado. Y así como tú, que eres una cabra, José Ortega, así también hay otros que son tan cabras, o mejor dicho, tan cabrones como tú. Una pillada de cabras, o mejor dicho, un rebaño de cabras. Este tipo de personas corruptas, de este liderazgo corrompido, bueno, ha tratado de descalificar lo que no pueden descalificar jamás, que es la obra de tiempo completo que llevé a cabo entre sus filas. Una labor que ellos serían incapaces de llevar a cabo, porque yo fui precursor regular, me tuve que solventar mis propios gastos, me tuve que gestionar mi propia manutención mientras servía de precursor. José Ortega, claro, como fue precursor especial en su juventud, es decir, la organización le daba una ayuda económica, pero así cualquiera puede ser precursor, claro, si te están pagando, así sea poco dinero, es normal, tienes un apoyo económico, así cualquiera es precursor. Yo hice esa misma labor, predicando 120, 130 horas, llevando más de 100 revisitas y llevando un aproximado de 20 estudios bíblicos en el Perú, con mis propios recursos. Esa es la gran diferencia entre una cabra como José Ortega y alguien como yo que se esfuerza por ser una oveja, salvaguardando las distancias, las grandes distancias. Porque mientras él es un cristiano falso, quien habla se esfuerza. Y ustedes me conocen, hermanos, como una oveja de Cristo. No soy perfecto, cometo mis errores, pero no hago mal a nadie. A diferencia de cabras como esas, que hasta han destruido la fe de su propia hija. Y así como esa cabra, puedo hablar de otras muchas más que hay en Ronda. Ellos lo saben perfectamente, pero la vanidad, ¿no?, de subir a un peldaño que le llaman plataforma de apenas unos pocos centímetros por encima del nivel del suelo del Salón del Reino. Ya se creen que por subir unos centímetros más, ya ellos son, porque ellos están designados para hablar frente a una congregación que renunció al libre albedrío que Dios le dio para someterse a un liderazgo corrompidísimo y son cómplices de sus pecados graves. Por eso tienen que sufrir lo que tienen que sufrir luego. Bueno, ellos han tratado siempre, ¿no?, de desprestigiar esa labor de tiempo completo llevada a cabo en esos años, durante la Segunda Guerra Espiritual. Trataron de desprestigiarlo como pudieron. Pero los hechos son los hechos. No solamente las cifras de mi actividad evangelizadora de aquellos tiempos habla a favor de mí, sino que también llevé al bautismo directamente a 4 personas. Hice discípulos. Y de manera indirecta contribuyendo a otras muchas más. Pero, ¿qué ocurrió durante la Segunda Guerra Espiritual? Bueno, en el año 2009 resulta cuando, ya lo he hablado muchas veces, yo creo que no hay ni que hablarlo, ¿no? Llevaba apenas 4 meses en el Perú, en una ciudad donde nadie me conocía, ni ellos a mí, ni yo a ellos. Y la congregación local actuó como actuó, sobre todo en ese ambiente de construir un salón de los testigos de Jehová. Por cierto, una obra que jamás los apóstoles ni los cristianos del siglo I ordenaron hacer. Ellos jamás dijeron hay que construir nada. Y bueno, les pareció objeto de burlas, insuficiente lo que yo hacía. Se dieron rienda suelta a calumniarme. Aquello ocurrió en el año 2009. Y el anciano de congregación corrupto de aquella localidad, el único que había, por cierto, bueno, pues también le dio rienda suelta a la calumnia. Habló junto con el siervo ministerial que había allí, toda suerte de acusación falsa contra mi persona. Y cuando me tuve que mudar a la capital del país, a Lima, por cuestiones de salud, bueno, ahí mandaron una carta repleta de acusaciones falsas. De nuevo se producía el mismo ataque que sufrí en el año 2006, de parte de no gente que no cree en Cristo, no de parte del mundo dominado por Satanás, no, de parte de ellos mismos, de esos que dicen que ponen el pecho por ti. Bueno, era la segunda vez que se producía. Tuve que llegar a Lima, volver a limpiar mi nombre de acusaciones falsas, de manera absolutamente injusta, y de nuevo logré limpiar mi nombre. Y de esa manera, en el año 2010, la misma congregación de Lima me nombró siervo ministerial y me mantuvo como precursor regular. Yo digo, tan mal no lo hice para que ellos me nombraran siervo ministerial, ¿verdad? Pero ya en el año 2012 ya fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Mi pecado en ese tiempo fue declarar que era mi esperanza celestial y participar de los emblemas. Eso fue para ellos un acto de apostasía. Era increíble cómo la organización Testigos de Jehová se había corrompido tanto que ellos declaraban apostasía, que ellos declaraban como algo diabólico el que alguien se declarara ungido y hermano de Cristo. Porque claro, yo era un joven de 25 años de edad, entonces para ellos yo era la peor basura para ellos.
Yo no podía ser de los ungidos. Para ellos un ungido tenía que estar con 2 muletas, las piernas rotas, anclado en una silla de ruedas, con 90 años de edad y metido en Betel. Ahí sí. ¿Y el corazón? ¿Y la fe? ¿Y las obras que uno ha dado? Yo comprendí, digo, esta es una organización que no cuenta con el favor de Dios. Puede hablar enseñanzas verdaderas, pero no porque ellos tengan la verdad. La Biblia tiene la verdad, porque la Biblia es la que enseña esas verdades. Ellos simplemente replican algunas verdades, como otras religiones de la cristiandad también replican algunas verdades bíblicas, aunque enseñen otras falsedades. Y yo entonces comprendí en el año 2012, esta es una organización corrupta. Puedo decir que entre la Primera y la Segunda Guerra Espiritual, en estos 7 años, 2005 a 2012, mi soberanía y mi independencia quedó gravemente mermada y dañada. Pero la victoria que obtuve durante la Segunda Guerra Espiritual fue una victoria incontestable. Porque a pesar de un tercer ataque cobarde, diabólico de parte de estos líderes asquerosos, de los testigos de Jehová, me dan asco, no lo puedo evitar, son un liderazgo tan nauseabundo que aplaudo cuando alguno de ellos va para el cementerio. Lo aplaudo, por supuesto que sí. Son apóstatas, son enemigos convictos y confesos de nuestra fe cristiana teócrata. Y cuando alguno de ellos va para el cementerio, por razones de enfermedad, porque han sido víctimas de delincuencia, cualquiera que sea la causa, aplaudo. Porque digo, ahí va un hijo de Satanás al lugar donde le corresponde, que es la muerte eterna. Y es una alegría. Jehová lo dice en Salmo. ¿No odio yo a los que tú odias, oh Jehová? Obviamente. Obviamente. Bueno, resulta que en el año 2012, después de este tercer ataque, bueno, me tuve que mudar de congregación, porque si no me expulsaban de manera injusta, pero ya estaba cansado de pelear. Yo no quería vivir toda mi vida peleando con una organización corrompida. Y entonces yo dije, bueno, vamos a consolidar esta victoria y de aquí hay que largarse, porque esta organización hace mucho daño en sentido espiritual. Esta es una organización que tiene mecanismos internos de abuso que favorecen que los que no se someten a su corrupción se salgan de ella y terminen volviéndose ateos. Es normal que alguien se vuelva ateo después de este tipo de abusos. Y entonces yo dije, no, vamos a consolidar la victoria, de aquí nos salimos. Eso fue una de las grandes lecciones que aprendí cuando acabó la Segunda Guerra Espiritual. ¿Cómo acabó aquella Segunda Guerra Espiritual? Mire, acabó de la siguiente manera. Al mudarme de congregación, después de aquella acusación de aquel cuerpo de ancianos maligno, donde me acusaban de que yo era así y así y asá, simplemente porque yo declaré que mi esperanza era celestial y participé de los emblemas, ese fue mi pecado. Bueno, pues después de haber pasado aquello, a la nueva congregación donde yo llegué, le dije a los ancianos, ustedes verán qué hacen. Soy inocente de estas acusaciones falsas. Uno de los ancianos, que me conocía, habló a favor de mí. Los otros decidieron darme una oportunidad, le escribieron a Betel para ver a la sucursal de los Testigos de Jehová de Lima, Perú, ver qué dirección daban. Esta organización corrompida se lavó las manos y le dijo, bueno, que el superintendente viajante se encargue. El superintendente viajante vio la situación, le oró a Jehová, el Espíritu Santo le condujo a la decisión correcta, que era apoyar mi honorabilidad, mi integridad y mi lealtad a Jehová, a Jesús y a la Biblia. Y no permitió que aquellas acusaciones falsas, propugnadas por José Falero, un cerdo apóstata, un cerdo maligno, diabólico, un ser asqueroso, junto con el resto de sus ancianos compinches, otros apóstatas asquerosos, que celebraremos, por supuesto, el día en que se mueran. Lo vamos a celebrar por todo lo alto, por supuesto. Si ya celebramos cuando a José Falero le entró el cáncer, lo celebramos, porque hay que celebrar el mal de nuestros enemigos. Lo celebramos, por supuesto que sí. ¿Eso es cristiano? Por supuesto que es cristiano. ¿Oramos por nuestros enemigos? Por supuesto, para su ruina y su destrucción. No esperamos que nuestros enemigos se arrepientan. Nunca lo han hecho, no tendrían por qué hacerlo ahora. ¿Alguno de ellos ha pedido perdón a quien habla? ¿Jamás? Entonces, ¿qué vamos a esperar que cambien? Si ni siquiera ellos jamás han tenido la grandeza de pedir perdón por todo el daño causado. Por eso nos alegramos cuando realmente Jehová los castiga como se merecen. Bueno, pues resulta que el superintendente viajante en el año 2012 dijo, bueno, Javier, se te conserva tu precursorado regular y tu nombramiento de siervo ministerial a pesar de las acusaciones falsas. Eso fue una victoria, que era muy distinto a lo que pasó 6 años atrás, en el año 2006. En el año 2006 se creyeron las acusaciones y me quitaron todos los nombramientos, o sea, el precursorado en ese tiempo. Pero en el año 2012 vencí, en el año 2012 vencí. Jehová me dio la victoria, porque era absolutamente inocente. Así que nuestra victoria en la Segunda Guerra Espiritual es
incontestable. Tenemos una victoria ganada en el campo de batalla de la Segunda Guerra Espiritual. Una victoria incontestable, irrefutable, imbatible, indestructible. Ya queda en el registro de nuestra historia. Y gracias a esa victoria se sentó las bases de este Estado. Porque sí fue en el año 2012 cuando acabó el primer Estado. Este Estado que fue fundado el 21 de octubre de 1995, que se fundó el Estado de Jabobo, un Estado que en sus comienzos era un juego, una civilización ficticia que era un juego, un relato de novela, y terminó convirtiéndose, pues eso, en una novela, en un libro, donde ponía mi pasión, mis conocimientos de historia, todo lo que me apasionaba. Pero ya creciendo como adulto lo plasmé como una novela para tenerlo en ese recuerdo. Porque siempre fue un anhelo de mi vida escribir un libro. Ahora parece que los testigos de Jehová esto está prohibido. Es un pecado grave ser un escritor. Imagínate hasta dónde llega su paranoia. Su locura enfermiza. Lo dijo el apóstol Pablo. Los apóstatas avanzarán de mal en peor. Y su locura será palpable. Lo dijo el apóstol Pablo. Todos nosotros aquí lo sabemos. Bueno, aquel primer estado culminó en el año 2012. Ese primer estado fue un juego al comienzo, una civilización ficticia, un pasatiempo de niños, y con el tiempo se fue convirtiendo en una novela, en un libro, que está escrito y publicado en nuestro canal de YouTube Historia de Jabobo. Pero con lo que ocurrió entre los años 2005 a 2012, bueno, eso marcó mi vida, ¿no? Fue un antes y un después en mi vida, porque ahí comprendí mi vida no puede ser dentro de los testigos de Jehová para siempre. Y no puedo vivir como testigo de Jehová como ellos quieren que yo viva. No puede ser esto. O sea, es inviable. ¿Y por qué era inviable? Porque imagínese, acusaciones falsas una detrás de otra. Año 2006, una de ellas. Año 2009, otra de ellas. Año 2012, otra de ellas. Es decir, cada 3 años se producía este tipo de episodios. Hay un dicho que reza que a la tercera va la vencida. Bueno, lo apliqué literalmente en mi caso. Yo dije, a la tercera se acabó. Y así fue. No iba a permitir vivir en ese sobresalto de manera permanente. Pero aún así no fue fácil, queridos hermanos, queridos amigos, queridas amigas y hermanas. No fue fácil. Porque si bien es cierto, desde el 21 de octubre de 1995 comenzó mi largo camino, hace ya 30 años atrás, de soberanía e independencia, y esta soberanía e independencia durante 7 años, hasta 2002, la ejercí de manera más o menos plena, pero fui cediéndola al pensamiento religioso de teocracia triunfante, el pensamiento religioso que hoy tengo, que lo heredé de los testigos de Jehová hace ya más de 20 años atrás. Ese pensamiento religioso se vio puesto a prueba durante las 2 guerras espirituales. Y aquellas experiencias me demostraron que yo no iba a seguir viviendo para siempre como testigo de Jehová, pero aún así quería conservar el pensamiento religioso que yo había hecho parte de mí, en el cual había ejercido fe y al cual yo dediqué mi vida mediante mi bautismo, en el año 2003, ante Jehová y ante Jesús, diciéndoles a ellos, quiero servirles con la ayuda del Espíritu Santo y de la Biblia para obedecerles el resto de mis días. Primero será mediante los testigos de Jehová, pero después de lo que viví, comprendí que con los testigos de Jehová no podía ser de manera permanente, porque iba a continuar vez tras vez ese tipo de abusos, y no lo iba a permitir más. Bueno, pues resulta que en el año 2012 yo termino de escribir mi novela histórica, es decir, la novela histórica comencé a compilarla, a ponerla ya por escrito para imprimirla entre los años 2014 a 2016. Pero hasta el año 2012 yo seguía escribiendo nuevas páginas. Es decir, la novela la terminé de escribir realmente en el año 2012. La terminé de escribir y digamos que la pasé a limpio, es decir, ya empecé a darle cuerpo y forma para poder imprimirla en formato electrónico a partir del año 2014 al 2016. Pero hasta el año 2012 yo seguía escribiendo. Bueno, en el año 2012 termino de escribir mi novela, se le pone fin a aquel estado, que era un estado más bien literario, pero de ahí comienza un segundo estado que ya la cosa cambió, porque el segundo estado, la casa teocrática de Jabutubus, fue un experimento de estado ya en la vida real. Si bien el primer estado, el estado de Jabobo, era básicamente un estado ficticio, literario, un conjunto de narraciones ficticias que están plasmadas en la novela histórica que lleva su nombre, Historia de Jabobo, que está publicada en el canal que lleva su nombre. Bueno,
ese fue, digamos, un estado conceptual, intelectual, literario, novelístico, de juego, etc. Pero era más bien de pensamiento. No existía como una forma de organización pragmática real del día a día. Aunque influía en cierto modo, ¿no?, en las decisiones. Pero el segundo estado ya era muy distinto. Se fundó la Casa Teocrática de Jabotubus. Bueno, Jabotubus es un nombre que está escrito en la novela. Es la fusión entre Jabobo y Tubus, que eran dos naciones ficticias de esa novela. Y era la culminación de ese relato, ¿eh? La novela, en los últimos capítulos, se narra precisamente la fusión de Jabobo y de Tubus como una sola nación. Es parte de la novela. Y por eso decidí darle el nombre al segundo estado, Casa Teocrática de Jabotubus. Jabotubus era en realidad como un seudónimo de mi persona, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero ahí lo que contaba era la Casa Teocrática. Bueno, yo quería un estado que reemplazara a la organización Testigos de Jehová. Esa era la proyección, el propósito con el que se ideó. ¿Por qué? Porque en el año 2012, al vencer la Segunda Guerra Espiritual, yo tenía muy claro que mi vida no podía ser de manera permanente en los Testigos de Jehová. Entonces, como ya a partir del año 2012, aunque no sabía exactamente en qué momento yo iba a salir de los Testigos de Jehová, pero sabía que en algún momento se daría esa salida, yo comencé a construir un estado que fuera ya pragmático, que organizara mi vida, porque quería tener una organización en mi vida que reemplazara a la organización religiosa Testigos de Jehová. Ese fue el propósito fundamental de la Casa Teocrática de Jabotubus. Y esa Casa Teocrática iba a tener un régimen, un modus operandi, es decir, una normativa sobre cómo iba a funcionar esa casa. Y esa normativa era el pensamiento religioso de teocracia triunfante. Es decir, lo que aprendí de la Biblia dentro de los Testigos de Jehová iba a gobernar mi vida, pero de manera independiente a los Testigos de Jehová. Esa era básicamente la concepción. Pero solamente duró 2 años. Desde el año 2012 hasta el año 2014. ¿Por qué la Casa Teocrática de Jabotubus, este segundo estado, solamente dura 2 años? Por una razón fundamental, porque estamos en un periodo de la historia de mi vida que es un periodo de transición. Hablamos del final de la Segunda Guerra Espiritual, es decir, hablamos del final de 7 años de mi vida, desde los 18 hasta los 25 años de edad, en esos 7 años donde yo me había puesto como meta servir a Jehová en la actividad religiosa a tiempo completo. Y yo tenía el convencimiento total y absoluto de que ese pensamiento religioso esa forma de vida debía durar para siempre. Pero las experiencias vividas durante ambos conflictos espirituales fue tan devastador, tan chocante, tan estremecedor. Bueno, hay que pensar que para el año 2012 yo ya tenía 20 años dentro de los Testigos de Jehová. Yo comencé en 1992 de la mano de mi mamá, con 5 años de edad, siendo muy niño. Ya en el año 2012 tenía 25 años de edad. Ya era adulto. No era fácil tomar esa decisión. 20 años de permanencia dentro de los Testigos de Jehová, con 25 años de edad, es prácticamente toda tu vida. Y tomar una decisión así no es fácil. Sobre todo cuando estás tan convencido de que eso es lo que tú quieres para el resto de tu vida. Pero sabía que tenía que tomar la decisión de abandonar porque aquello estaba acabando conmigo. Es decir, aquello me estaba afectando a nivel personal. Porque vivía de sobresalto en sobresalto. Del sobresalto que viví en 2006 al sobresalto de 2009 y de ahí al de 2012. Cada 3 años se producía este tipo de situaciones tan dañinas que me derrumbaban espiritualmente, me afectaban emocionalmente, me afectaban a mi fe en Jehová, en la Biblia, y aunque no me empujaron hacia el ateísmo, pero me debilitaba mi fortaleza espiritual, y no quería permitirme eso. Y a fin de salvaguardar mi fe religiosa, a la cual había consagrado mi vida durante los años 2002 al 2005, yo dije, tengo que salirme de aquí. Y por eso construí ese estado. No era más que cómo organizo mi vida, con un pensamiento religioso propio, cuando ya los Testigos de Jehová sean reemplazados. Y bueno, ahí se fundó el segundo estado. La Casa Teocrática de Jabotubus fue ataque de calumnias, de acusaciones de parte de José Falero y otros de sus compinches más. Y bueno, era parte del fanatismo que tienen los Testigos de Jehová, ¿no? Que cualquier cosa que ellos vean que se sale de lo que ellos creen que tienen que ser, ya lo atacan, lo sospechan, lo calumnian, o sea, hay una agresividad sin pensar siquiera, bueno, voy a analizar esto de qué se trata antes de sacar conclusiones. Un fanatismo irracional. Bueno, afortunadamente vencí en la Segunda Guerra Espiritual, salí victorioso. De hecho, fue hasta el año 2013 cuando yo seguí como precursor regular, nombrado, así como siervo ministerial nombrado.
Pero ya a partir del año 2013, como ya quería yo salir de los Testigos de Jehová, era una decisión que estaba tomada desde el año 2012, bueno, pues en el año 2013 me sometí a acción judicial en los Testigos de Jehová, quería resolver ciertas cuestiones, pero la idea era salir de allí. Al principio no me sentía tan preparado a hacerlo de manera tan inmediata. Por eso es que en el año 2013 me sometí a un comité judicial que yo medí muy bien mis palabras para garantizar una censura. Me dieron una censura privada. Todavía, aunque tenía en el fondo el convencimiento de que era inviable ser testigo de Jehová de por vida, pero todavía en ese año 2013 no tenía muy claro si debía de seguir o de estar fuera de los Testigos de Jehová. Pero la cosa cambió en el año 2014 porque, estando ya censurado, me di cuenta de que los hermanos de la congregación me evitaban como si yo fuera la lepra. O sea, en vez de ayudar a alguien que está mal espiritualmente, de arroparlo, de quererlo, algunos lo hicieron, algunos me apoyaron, pero la mayoría como que me dieron la espalda, y aquello me hizo reflexionar y me hizo pensar, es inviable estar dentro de esta organización religiosa. Y por eso en 2014 le consulté a Jehová vez tras vez. No fue una decisión fácil de tomar. En realidad salirse de los Testigos de Jehová me tomó 3 años, 2012 a 2015. Fue un proceso muy lento. En 2014 decidí la expulsión porque dije, esto no merece la pena. Y entonces volví a someterme a una acción judicial. Les dije, mira, he ocultado algunos detalles en el primer comité judicial, voy ahora a transparentar todo, a dejar todo claro. Y yo sabía que eso iba a tener como resultado la expulsión. Era de hecho, pues, lo que andaba buscando, porque ya realmente no quería estar parte de los Testigos de Jehová. Y por eso en 2014 salí. Por esa razón, cuando en 2014 salí expulsado, decidí pocos meses después, el 4 de noviembre de 2014, ponerle fin al segundo estado. Porque todavía no estaba claro qué camino iba a tomar mi vida. Es decir, era un proceso de cambio. Desde que acabó la Segunda Guerra Espiritual, en el año 2012, cuando pensaba, bueno, los Testigos de Jehová van a ser el proyecto de vida para mí, para siempre. Y de ahí ponerle fin a aquello porque iba a acabar conmigo, como dije antes, era vivir en sobresalto, y era muy penoso porque realmente los Testigos de Jehová, en esa circunstancia, en esa situación, cada vez que yo sufría ese tipo de sobresaltos, los hermanos de la congregación lo sabían y me miraban mal, me daban la espalda, me daban de lado. O sea, no actuaban como esa familia amorosa de la que ellos se jactan que ellos son, supuestamente, una familia espiritual amorosa. Absolutamente falso. Cuando entre ellos señalan a uno de sus miembros como una oveja negra, se acaba ese amor, aunque sea en base a acusaciones falsas. Entonces, bueno, resulta que en esos años yo ya dije, no quiero vivir en sobresalto, no me lo merezco, no soy una mala persona, puedo tener mis equivocaciones, pero yo amo a Jehová, yo amo a Jesús, yo amo la Biblia, yo amo el pensamiento religioso que he aprendido, pero tengo muy claro que este pensamiento religioso tiene miles de años de antigüedad y a eso es lo que yo quiero ser leal y no a estos payasos que vienen del siglo XIX hasta ahora, que se creen que son lo mejor de lo mejor, y a mí esta gente no me va a someter a su abuso, a su dictadura y a su corruptela. Y no me quise someter porque después de lo que me pasó en 2006, 2009 y 2012 comprendí que aquello no era bueno para mí. Así que bueno, resulta que en el año 2014 salí expulsado, puse fin al segundo estado. Hoy, mirándolo desde una perspectiva histórica, puedo decir que el segundo estado, la Casa Teocrática de Jabotubus, fue un estado de transición entre el primero y el actual estado, que es el tercero, fundado en el año 2015. Nuestro tercer estado ya tiene 10 años de existencia y está diseñado para durar décadas, hasta el fin de mis días. Así que este estado, la Casa Teocrática de Javier León, que anteriormente se llamaba Organismo Internacional de Naciones Aliadas, bueno, este tercer estado, que fue creado en el año 2015, es un estado que nace de un proceso histórico convulso. Entre el primer estado, que está registrado en nuestra novela histórica, Historia de Jabobo, entre ese primer estado, el estado de Jabobo, que era un estado más bien literario, de ciencia ficción, donde él plasmaba mis grandes pasiones por la historia, por la religión, etc., por una civilización ficticia que le di cuerpo y forma, entre ese primer estado, más bien un estado de novela, de literatura,
Y este tercer estado, que no es en absoluto un estado literario, novelístico, fantasioso, es un estado real, donde está integrado por miembros de mi casa, donde cada quien desempeña sus respectivas funciones, donde además en estos últimos años hemos creado una congregación cristiana teócrata que colabora con este Estado para nuestros objetivos religiosos, económicos y familiares, etc. Bueno, este tercer estado no tiene nada que ver con el primero ni con el segundo. Este estado es un estado real. Es un estado integrado por personas de carne y hueso, con funciones normativas especificadas en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Tenemos funciones que desempeñamos de acuerdo a nuestras normas, escritas en estos instrumentos jurídicos que acabo de mencionar, la Constitución y las leyes de nuestro Estado. Es decir, tenemos objetivos, labores, actividades, responsabilidades, etc. Ya somos un Estado consolidado, que funciona. Esa es la gran diferencia con el primer estado. El primer estado es una concepción de novela. Comenzó siendo un juego de niños. Comenzó siendo un relato de ciencia ficción, de civilización fantasiosa, donde plasmaba mi pasión por la historia, por la religión, por la geografía, etc. Y aquel relato se transformó en una novela. Ese es el primer estado. Y el segundo estado, la Casa Teocrática de Jabotubus, es una transición a este actual estado. Ese segundo estado, la Casa Teocrática de Jabotubus, trata de erigirse, de levantarse como una alternativa de organización que sustituya a los testigos de Jehová en mi vida. Algunos asquerosos opositores que están dentro de los testigos de Jehová creían que yo lo que trataba era de crear una organización que sustituya a los testigos de Jehová. Jamás voy a poder sustituir a Babilonia la Grande. Los testigos de Jehová son parte integral de Babilonia la Grande. Y según la Biblia, Babilonia la Grande tiene que continuar existiendo hasta que llegue la gran tribulación. Hasta que las naciones del mundo la destruyan. ¿Cómo voy yo a reemplazar eso? Ni quiero ni jamás he pretendido eso. Aunque la paranoia de los testigos de Jehová crea lo contrario. Nunca ha sido mi intención, con la Casa Teocrática de Jabotubus, aquel segundo estado, nunca fue la intención crear una organización que sustituya a los testigos de Jehová. No puede existir ningún tipo de organización que sustituya a los testigos de Jehová, porque no se puede sustituir a una de las tetas prostituidas de Babilonia la Grande, porque eso son los testigos de Jehová, es una teta de esa prostituta religiosa. Es una de las tantas tetas que tiene Babilonia la Grande. La Babilonia la Grande de la Biblia es una ramera, una prostituta. La prostituta tiene un par de tetas. Bueno, pues cada teta es una de las facciones de la religiosa Babilonia la Grande. Los testigos de Jehová son una de tantas facciones religiosas que tiene Babilonia la Grande. No pretendemos sustituir a Babilonia la Grande. La Babilonia la Grande tiene de hecho que continuar existiendo hasta que llegue la gran tribulación. Es Jehová y Jesús quienes se van a encargar de juzgarla y aniquilarla. Nosotros no pretendemos reemplazarlos. La Casa Teocrática de Jabotubus fue un segundo estado que trató de organizar una forma de vida que sustituyera poco a poco a los testigos de Jehová, porque cuando acabó la Segunda Guerra Espiritual en el año 2012, se decidió que los testigos de Jehová tenían que ser reemplazados por otra forma de organización en mi vida, porque ya los testigos de Jehová eran inviables. Y ahí surge la Casa Teocrática de Jabotubus. Aquel régimen no tuvo constitución, no tenía normas escritas, simplemente tenía algunas funciones asignadas en algunas personas, especialmente en quien habla, pero también en quienes hoy me acompañan en la congregación cristiana teócrata. Ya los testigos de Jehová están deseando que yo diga quiénes son, porque ellos ya quieren ver, averiguar identidades, ir a estas personas a hablar, quieren saber lo que jamás podrán saber, porque no les pertenece ese conocimiento. Los testigos de Jehová están muy preocupados con quien habla, porque lo perciben como una amenaza a sus intereses, y están en lo correcto. Somos una amenaza a sus intereses, porque el segundo estado pretendía ser simplemente una forma de organizar mi vida que sustituyera a los testigos de Jehová. Pero esa forma de organizar era para mí y para algunos de ustedes. Jamás tuve el pensamiento de influenciar a los testigos de Jehová. Jamás. Porque más bien lo que quería yo era salirme de ellos. Pero la cosa ha cambiado con este tercer estado. ¿Por qué? Bueno, cuando el segundo estado acaba en el año 2014, con la expulsión, no es lo mismo ver la vida estando dentro que fuera de los testigos de Jehová. Era en 2014 la primera vez en más de 20 años que yo ya no era parte de los testigos de Jehová y que los testigos de Jehová me daban de lado, porque ya al ser expulsado ya no me hablaba. Era la primera vez. Entonces, en esa coyuntura, uno empezó a ver las cosas de manera diferente. Dije, bueno, estoy fuera y ahora estoy en la plena libertad. O sea, ahora no tenía ningún tipo de influencia de los testigos de Jehová y ahora podía ejercer mi soberanía de manera plena, total y absoluta.
y eso contribuyó al fin del segundo estado, porque de nuevo se puso en tela de juicio cómo vamos a ejercer la soberanía y la independencia, con teocracia triunfante, es decir, con el pensamiento religioso que aprendí dentro de los testigos de Jehová, o más bien busco otra alternativa. Se abrió la caja de Pandora. ¿Había vencido la Segunda Guerra Espiritual? Sí. ¿Mi pensamiento religioso venció frente a una organización corrupta como la de los testigos de Jehová? Sí. Pero al estar fuera de los testigos de Jehová, bueno, verte fuera, como que todavía no sabes si quieres vivir con esa fe religiosa o quieres probar otras facetas de la libertad que no has tenido hasta ese momento, porque yo empecé con los testigos de Jehová desde que tenía 5 años de edad. Prácticamente los testigos de Jehová habían marcado toda mi vida hasta ese momento. Entonces, nunca había tenido una oportunidad de manera adulta, consciente, independiente de estar fuera de los testigos de Jehová. Porque hasta ese momento, hasta el año 2014, toda mi vida fue los testigos de Jehová. Por eso cayó el segundo estado, se desintegró, se le tuvo que poner fin. Porque al estar expulsado, se abrió esa caja de Pandora, esa puerta de posibilidades a, bueno, ¿y qué tal si esta libertad que tengo, pues en vez de vivirla con el pensamiento religioso, la vivo con otro tipo de pensamiento? Por eso es que entre el año 2014 y 2015 no tuvimos Estado. Particularmente, desde el 4 de noviembre de 2014, cuando acaba la Casa Teocrática de Jabutubús, hay como unos 10 meses que no tuvimos Estado, hasta el 1 de septiembre de 2015. Bueno, en esos 10 meses aproximadamente que ocurrieron entre el fin del segundo estado y el comienzo del tercer estado, en esos 10 meses que no tuvimos Estado, se planteó en quien habla la cuestión de ¿y ahora qué hago con mi vida? Era plenamente consciente de que vivía un momento histórico. Era plenamente consciente de que por primera vez en mi vida, de manera adulta, consciente, no siendo un niño, sino de manera totalmente libre, independiente, con soberanía total, adulto, estaba fuera de los testigos de Jehová. Y dije, bueno, entonces, ¿cómo yo quiero vivir mi vida? Por eso es que durante aquellos 10 meses, entre noviembre de 2014 y agosto de 2015, aquellos 10 meses aproximadamente, no hubo Estado porque hubo mucha discusión entre quien habla y quienes hoy, algunos de ustedes integran esta bendita congregación cristiana teócrata. En ese tiempo todavía no éramos congregación, había mucho debate qué camino seguir. Evidentemente cada uno de ustedes ha tomado también decisiones en esas épocas, ¿no? Pero quien habla tuvo mucho debate, mucho debate. Y entonces recuerdo cómo en el año 2015, más o menos por febrero del 2015, solicité por primera vez la readmisión dentro de los testigos de Jehová. Siempre lo tuve muy claro. Iba a pedir la readmisión porque no quería ver a mi mamá de sufrir. A ella le hacían problema algunas hipócritas testigos de Jehová de la localidad. La humillaban con comentarios sarcásticos, que si tienes un hijo expulsado, que mi madre sufría por eso. Y entonces debido a eso ella se sentía mal. Yo no quería verla sufrir. Yo dije, voy a solicitar la readmisión. Sabía que tenía posibilidades de lograr una readmisión relativamente rápida. Y dije, voy a consolidarla, pero en algún momento igual me voy a salir, porque yo no veo ya que los testigos de Jehová pueda ser un proyecto de vida para mí. Eso ya lo tenía claro desde el año 2012. Después de los acontecimientos vividos durante la Segunda Guerra Espiritual lo tuve muy claro. Así que solicité en febrero de 2015 por primera vez la readmisión. No me la recibieron porque para ese momento llevaba pocos meses de expulsado. Entonces, bueno, yo seguí con la rutina de ir a las reuniones y todo eso, pero yo dije, esto simplemente es un formalismo burocrático, así es como yo lo veía. Yo ya no me consideraba ni testigo de Jehová, ni pretendía vivir como testigo de Jehová el resto de mi vida. Simplemente quería lograr la readmisión para que a mi mamá le dejaran de ser problema y nada más. Entonces, resulta que durante aquellos meses que asistía a las reuniones y estaba postulando para la readmisión dentro de los testigos de Jehová, comencé con algunos de ustedes, ¿verdad?, a recordar, bueno, ¿qué meta me pongo en la vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y ahí fue cuando me comencé a interesar más por la política. La política, en realidad, cuando uno lee la novela histórica, se puede dar cuenta de que la política ha sido una constante en la novela. De hecho, la Biblia habla de política. Cuando la Biblia habla de Babilonia, de Egipto, de Roma, pues habla de política, habla de los gobernantes de aquella época, habla de lo que decidían, de lo que hacían. Y luego cuando en mi novela hablo sobre esas civilizaciones antiguas y luego paso a hablar del Imperio Romano, de lo que ocurrió en la Edad Media,
de los estados europeos durante la Edad Moderna, me refiero a los siglos XVI, XVII, XVIII. En fin, cuando hablo de todo eso, en la novela histórica Historia de Jabobo, es evidente que ahí se habla de historia y de política, porque evidentemente si hablamos de historia tenemos que hablar de política. Y yo dije, ¿por qué no hablar de política? Realmente era algo que ya me apasionaba desde el punto de vista histórico, pero no desde el punto de vista netamente político, porque hasta ese momento como testigo de Jehová la política es restringida. Pero ya que no era parte de ellos en ese año 2015, yo dije, ¿por qué no enfocarme en esto, no? Mi único interés en ese año, en 2015, en cuanto a la política, mi único interés era hablar de política. Tener una opinión y una posición sobre ese asunto, nada más. No era mi intención de ser parte de un partido político, ni de postular a un cargo público, ni nada que se le pareciera. Simplemente marcar opinión. Y dije, pues eso lo vamos a hacer con el nuevo Estado, el tercer Estado. Ya he contado en mi biografía cómo fue aquel proceso, no creo que sea necesario volver a recordarlo en esta ocasión, pero esa fue la nueva visión en mi vida que yo quería tener. Y de hecho, durante 9 años, desde el año 2015 hasta el año pasado, 2024, he llevado a cabo, a través de este tercer Estado, esa visión de opinar de política, de hablar de política. Pero no solamente en este tercer Estado he hablado de política, también he hablado sobre religión, derechos humanos, democracia. También he hablado de las doctrinas religiosas que aprendí dentro de los Testigos de Jehová y que hoy están consagradas como nuestro credo, el credo de teocracia triunfante. Bueno, ha sido básicamente la historia de estos 30 años, queridos hermanos, queridos amigos. Estos 30 años de soberanía. Si lo vemos en realidad a grandes rasgos, estos 30 años han estado caracterizados por lo siguiente. Estos 30 años han estado caracterizados porque durante los primeros 20 años, desde 1995 hasta el año 2015, durante estos primeros 20 años de soberanía e independencia he estado dentro de los Testigos de Jehová. Y ya luego, en los últimos 10 años, he estado fuera de los Testigos de Jehová. De tal manera que en estos 30 años de ejercicio de soberanía e independencia, la última tercera parte de ese tiempo la he pasado fuera de los Testigos de Jehová, pero los primeros 2/3 de ese tiempo lo he pasado dentro de ellos. Y precisamente durante los primeros 2/3, es decir, durante los primeros 20 años, es cuando mi soberanía e independencia se ha visto más vulnerada que nunca antes. Especialmente durante la Primera y la Segunda Guerra Espiritual. Pero aún así la historia de estos 30 años ha demostrado que la soberanía y la independencia de quien habla no ha muerto nunca. Ha logrado sobrevivir, aún en las horas más tenebrosas de la Primera y de la Segunda Guerra Espiritual. Ha logrado sobrevivir y hoy es más fuerte que nunca. Hoy puedo hablarles a todos ustedes, queridos hermanos y amigos, cristianos teócratas, queridas hermanas, queridas amigas, que quien habla hoy, 21 de octubre de 2025, cumplimos exactamente 30 años de ejercicio de soberanía e independencia. 2 grandes y supremos valores que comenzaron con el primer Estado en mi vida, el Estado de Jabobo, un Estado de juego, de fantasía, de diversión, de historia, de novela, que se extendió por casi 17 años, desde 1995 hasta el año 2012. Pero aquel Estado de novela, de historia ficticia, aquel Estado que era una novela, una historia, un pasatiempo, empezó como juego, como niño, y luego terminó siendo una novela, un libro que escribir, porque siempre tuve la meta de escribir un libro, pero cuidado, que los Testigos de Jehová creen que escribir un libro es un pecado grave. Es que todo lo que sea salirte de su visión sectaria de la vida, para ellos está mal. Bueno, eso fue el primer Estado, una novela histórica, un libro. Está publicado en el canal de YouTube Historia de Jabobo. Aquel primer Estado convivió con los Testigos de Jehová y pudo convivir porque era una novela, era un libro, una fantasía, un juego de niños que terminó convirtiéndose en un relato literario, en un libro escrito, así como Vargas Llosa ha escrito novelas maravillosas que cautivan la imaginación del lector, así también quien habla escribió una novela histórica. Ese fue mi pecado grave, desde el punto de vista fanático de los Testigos de Jehová. Pero cuando acabé de escribir esa novela, precisamente en el mismo año en el que acabó la Segunda Guerra Espiritual, después de 3 actos de traición de los Testigos de Jehová contra mi persona, después de que me sacrifiqué tanto por ellos,
Después de que dediqué los mejores años de mi juventud sirviendo en sus actividades religiosas, a cambio de nada, o mejor dicho, a cambio de sus insultos y de sus ofensas, bueno, decidí que aquello tenía que acabar, que debía de darle un cambio a mi vida, donde los testigos de Jehová no podían estar presentes. Y me di un tiempo de 3 años para salirme de allí y comenzar a forjar una forma de organizar mi vida que sustituyera a la organización religiosa Testigos de Jehová. Y empezó con un primer experimento, el segundo estado, la casa teocrática de Jabutubus. Ese segundo estado fue una transición entre el primero y el actual estado, nuestro tercer estado, el actual. Bueno, aquel segundo estado fue una transición y duró solo 2 años. Si el primer estado duró 17 años, este segundo estado solo duró 2 años. Fue una transición. Estaba todavía por decidir qué queríamos hacer con mi vida. Sabía que no quería vivir para siempre dentro de los Testigos de Jehová, pero ¿con qué lo iba a sustituir? Durante aquellos 2 años quise sustituirlo con un pensamiento religioso, teocracia triunfante, pero no estaba seguro si vivirlo dentro de los Testigos de Jehová o no. Había mucha confusión, no estaba claro la prioridad. Cambió profundamente la concepción de mi vida cuando salí expulsado en 2014. Volví a ser readmitido en 2015 porque no quería que mi mamá sufriera de ver que tenía un hijo expulsado, que le hicieran problema, las hipócritas de su congregación que la acosaban con comentarios hirientes. Ah, tienes un hijo expulsado, le decían, y mi mamá llegaba a casa llorando por culpa de estas sinvergüenzas y descaradas. Que Jehová las reprenda a estas hijas del diablo, a estas hijas de Satanás. Si Jehová me da la oportunidad, me encargaré de que no tengan vida eterna. Por alta traición a quien habla, como cristiano ungido y hermano de Cristo. Ya si Jehová las perdona, aceptaré obviamente lo que Jehová disponga. Pero si Jehová me da la oportunidad de decidir su futuro, que sean condenadas a la muerte eterna. Voy a dar 2 nombres de estas sinvergüenzas, de estas descaradas. Una de ellas es Inés Verdugo. Oh, y esta mujer, ¿cómo le hacía bullying a mi madre? De ahí tienes un hijo expulsado. Pues si vieras lo que yo sufrí con mi hija, que salió expulsada, así son de chismosas estas sinvergüenzas, estas hijas de Satanás. Así son. Así son, lamentablemente. La otra se llama Marga. Ahora tiene cáncer. Igual que José Falero. Hoy parece que todos los que han conspirado contra quien habla, Jehová las ha castigado con esta enfermedad tan dolorosa, ¿no? Bueno, cada quien recibe lo que cosecha. La verdad, cuando se trata de gente perversa y malvada, que le hizo doler a mi madre sin culpa alguna, en aquellos años humillándola, y luego estas 2 hipócritas, estas 2 fariseas, cuando me veían por la calle, como ya estaba readmitido, año 2016, 2017, readmitido pero desde el punto de vista de ellos inactivo, yo ya ni me sentía testigo de Jehová ni nada, y estas hipócritas decían, ¡ay, el Javi! Cuando me veían por la calle, hacían todo un espectáculo llamativo para saludarme, y eran las primeras que cuando en 2023 anunciaron Javi ya no es testigo de Jehová, las primeras que cuando me veían por la calle, la cara parecía la de la muñeca diabólica de Anabel, su cabecita se retorcía mirándose a otro lado. Uy, pasa por aquí el apéstata. Así son de fariseas, de estas sinvergüenzas, estas descaradas. Pero qué curioso que una de ellas tiene cáncer y la otra que tiene a su marido que también lo ha tenido. Parece ser que Jehová a cada quien le da lo que se merece. Yo desde luego no tengo reparos en decirlo. Me alegra la ruina y el sufrimiento de mis enemigos. Por supuesto. Personas con tanta maldad por dentro, oye, que Jehová haga justicia, es un alivio para quien habla. Es un alivio para mí. Así que no ha sido fácil, hermanos y hermanas, amigos y amigas. No ha sido fácil 30 años de soberanía, de independencia. Las he ejercido de acuerdo a la edad, a los tiempos que han ido viniendo, a la madurez que tenía en cada época de mi vida, la he ido ejerciendo como mejor he podido. Comencé a ejercer mi soberanía en 1995 cuando solo tenía 8 años de edad. Una soberanía que en esa edad la ejercí como mejor pude. Era muy niño, pero ya tenía un concepto, un conocimiento de que yo era una persona con libre albedrío y tenía que tomar mis propias decisiones poco a poco. Pero sí, hasta el año 2012, con 25 años de edad, la ejercí de manera muy reducida. Porque además durante los últimos 7 años, desde los 18 a los 25 años de edad, entre 2005 y 2012, entre la Primera y la Segunda Guerra Espiritual, bueno, en esos tiempos mi soberanía e independencia se vio muy mermada, muy afectada al estar dentro de los Testigos de Jehová. Cuando fui víctima de sus abusos y de sus corruptelas, de sus calumnias y de sus insultos. Y ahora estos hipócritas se ponen a llorar que, ay, porque yo he hablado mal de ellos.
cuando ellos han sido los primeros en hablar mal de mí, mientras yo servía dentro de ellos, partiéndome los lomos, trabajando en favor de sus intereses. Y aún siendo una persona de conducta intachable, hablaban toda suerte de cosa malvada contra mí. Y ahora porque yo me salgo y hablo negativamente, ya me ponen de enemigo, me expulsan, Señores, ustedes no me habéis expulsado en 2023. Yo ya los expulsé de mi vida en 2015. O si lo prefieren y para que les duela, desde 2014. O sea que yo ya muchos años antes yo ya... Son ustedes los que tienen sus líos internos, sus mierdas mentales, porque ustedes tienen mucha mierda en la cabeza. Perdonen que use esta palabra que es un poco fuerte, pero es que lo que tienen es estiércol, caca en su cabeza. Porque si estás viendo una persona que se fue remitida en 2015, 4 meses después abandona y nunca más regresa, lo lógico es pensar que ya no quiere ser testigo de Jehová. Pero si es que además se lo dicen los ancianos y estos cerdos no quieren reconocerlo, porque son unos cerdos, oye, es que no se le puede llamar de otra manera a alguien que no te respeta tu decisión de salirte de un grupo religioso, no te lo quiere respetar y te quiere mantener dentro de su fila porque le da la gana, a pesar de que tú le dices que ya no quieres formar parte de ellos. ¿Eso qué es? ¿Un cerdo o una persona bonita, limpia, buena? No sé. Una persona que no reconoce tu derecho constitucional establecido por la Constitución Española de 1978, vigente en España, que te reconoce tu libertad religiosa, ¿no te lo quieres reconocer? Ah, no, tú eres parte de nosotros porque nosotros nos da la gana, así son los testigos de Jehová. Pero si yo ya los criticaba porque no me sentía parte de ellos, pero aún así eres parte de nosotros. Y en 2023, la cabra esta de José Ortega, pero nosotros, es que nosotros te seguimos considerando hermano. Pero aquí pretenden engañar, sarta de payasos, prole de víboras. Me consideréis hermano y me habéis insultado de la A a la Z cuanto habéis querido. Y ahora, como prostitutas en un burdel, os hacéis las escandalosas. ¡Ay, porque nos habéis criticado! Nos has criticado, Javier, en YouTube y ya por eso te echamos de aquí. Yo ya me salí antes de que ustedes formalizaran la expulsión o desasociación o como quieran llamarle. ¿Ustedes creen que en algún momento yo voy a volver a ser testigo de Jehová? De ninguna manera. Esa decisión yo la tomé en 2012. La decisión la tomé en 2012 y se materializó de manera oficial, a pesar de idas y vueltas, en 2015. Han habido algunos acercamientos, pero ellos saben perfectamente que desde el año 2014 yo ya no he vuelto a ser testigo de Jehová. Ellos lo saben perfectamente. Que ellos quieran formalizar una expulsión en 2023 no sirve para nada. Va contra la historia y contra los hechos reales. Porque los hechos reales es que desde 2014 yo ya no vivo como testigo de Jehová. Porque comprendí que en ese año ellos dejaron de tener el favor de Dios. Doctrina fundamental de nuestro credo. Claro, ya en 2015, cuando probé la libertad, tuve un régimen que no era religioso. Me dediqué a política, opinar sobre democracia, derechos humanos, también opinar sobre creencias religiosas, pero me mantuve al margen de la religión. Y no porque no tuviera en ese momento claro lo que quería hacer con mi vida, ya sí quería dedicarme a opinar sobre eso. Pero luego ya en los últimos años he vuelto a cambiar de opinión, porque uno tiene derecho a cambiar de opinión cuantas veces uno quiera, por supuesto. Pero eso uno es libre. Y ahora he vuelto de nuevo a la casa teocrática. Ya no de Jabotubús, de Javier León, porque ya no estoy dentro de los testigos de Jehová para usar un seudónimo. No vaya a ser que me expulsen antes de tiempo. No, de Javier León, porque soy el jefe de una casa que es teocrática. Y ya los testigos de Jehová, líderes, porque la gran verdad es que no son todos los testigos de Jehová, son solo unas cuantas cabras. Pero dentro de los testigos de Jehová hay gente muy buena. Hay gente muy, muy buena. Hay muchas buenas ovejas allí metidas, pero también lamentablemente hay cabras bien cabronas. Y bien cabrones. Entonces, bueno, esta casa teocrática que yo dirijo, a diferencia de la casa teocrática de Jabotubús, que todavía era parte de los testigos de Jehová, esta casa teocrática es independiente y soberana. Así que en estos 30 años de celebrar esta soberanía, esta independencia, puedo decir que durante los primeros 20 años, desde 1995 hasta 2015, durante el tiempo que estuve dentro de los testigos de Jehová, bueno, la soberanía la ejercí con altibajos, más o menos con cierto grado de independencia, de autonomía, entre 1995 y 2002, pero luego ya fui cediendo esa soberanía, esa independencia, mi pensamiento religioso, obtenido dentro de los testigos de Jehová entre 2002 y 2005,
Y aquella soberanía e independencia sí se vio prácticamente reducida a su mínima expresión entre 2005 y 2012, entre la Primera y la Segunda Guerra Espiritual. Pero ya entre 2012 y 2015 fui de nuevo poco a poco obteniéndola. De nuevo, con más fuerza. Y ya desde 2015 hasta la fecha presente, en estos últimos 10 años, la soberanía y la independencia la venimos ejerciendo con puño de hierro, con absoluta fuerza y precisión. Así que así han sido estos 30 años de soberanía e independencia. Hoy lo celebramos. Hoy celebramos estos 30 años de soberanía e independencia en este año 2025. Una soberanía e independencia que comenzamos a recorrer aquel 21 de octubre de 1995, cuando apenas tenía 8 años de edad. Y hoy, con 38 años de edad, 30 años después, me siento orgulloso y feliz de alardear, si se puede decir de una manera sana, inocente, de poder alardear de mi independencia y de mi soberanía. Valores irrenunciables que he venido ejerciendo, como ya les digo, por 30 años. Durante los primeros 20 años con ciertos altibajos, especialmente durante la Primera y la Segunda Guerra Espiritual, pero durante la última década con absoluta y total soberanía. Esta soberanía e independencia se vio puesta a prueba durante el proceso de refundación de nuestro Estado. Especialmente desde los años 2022 a 2024 se ha puesto a prueba. Y se seguirá poniendo a prueba, señores. La soberanía y la independencia de quien habla se va a seguir viendo puesta a prueba. Porque los testigos de Jehová siempre van a estar al acecho. Siempre van a estar dispuestos a arrebatar estos sagrados valores de la soberanía y la independencia para ellos ocupar ese lugar y hacer de nuestra vida lo que a ellos les plazca. Pero nosotros tenemos que ser vigilantes, hermanos y hermanas cristianos teócratas. No solamente yo, todos ustedes, todos nosotros tenemos que ser vigilantes. Depende de cada uno de nosotros si nos dejamos avasallar por ellos o no. Depende de cada uno de nosotros si nos vamos a dejar pisotear nuestra independencia, nuestra soberanía. Uno puede acercarse a los testigos de Jehová, puede ir a sus reuniones religiosas, puede socializar con ellos, pero jamás vamos a renunciar a nuestra soberanía e independencia. Jamás ellos van a poder gobernar nuestras vidas. Jamás ellos van a poder decidir si vamos a usar barba o pantalón o lo que quiera que sea. Eso lo decidimos cada uno de nosotros. Y los cristianos teócratas, la única cesión de nuestra soberanía e independencia se la cedemos a la palabra de Dios, la Biblia, que por cierto nos da mucha libertad para actuar en muchos campos de la vida, aunque evidentemente la Biblia, para los cristianos teócratas, se nos dan ciertos límites que nosotros hasta agradecemos, porque por supuesto no queremos fornicar, no queremos emborracharnos, ni cometer pecados graves que la Biblia condena. Esos límites que la Biblia restringe a nuestra soberanía e independencia lo agradecemos a Jehová y a Jesús. Y lo disfrutamos con mucho gusto. Que se nos restrinja a hacer esas cosas que hacen daño a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Ejercemos nuestra soberanía e independencia como cristianos teócratas, pero siempre respetando la palabra de Dios por encima de todo. Así ejercemos nuestra soberanía e independencia. Mientras que los testigos de Jehová no tienen soberanía e independencia porque sus vidas son gobernadas por unos líderes corrompidos, nuestras vidas son gobernadas directamente por lo que enseña la Biblia. No necesitamos de un cuerpo gobernante que nos diga, sí, te puedes poner ese pantalón, sí, te puedes poner ese pelo de la barba. No, no necesitamos eso. La Biblia es más que suficientemente sabia para decirnos qué hacer y qué no hacer. Para eso la leemos diariamente. Ah, pero como dicen los testigos de Jehová, te voy a dar un consejo. Ahora ellos, no sé, están ahí con esa obsesión. Los consejos, y saben los miembros del cuerpo gobernante que si los consejos. Es una forma que ellos tienen para gobernar tu vida, para suprimir y destruir tu soberanía e independencia. Porque los testigos de Jehová esperan que si tú eres parte de ellos y escuchas sus consejos, tú los obedezcas, porque si no, ya sabes, en esos registros asquerosos donde te van a insultar de la A a la Z, ahí te van a decir sí, porque este señor no obedece a los consejos de los ancianos, y vas a cargar con esa etiqueta. A pesar de ser parte de ellos, ¿qué tienes que hacer? Renunciar a los testigos de Jehová. Es que yo no quiero renunciar a los testigos de Jehová. Pues entonces, disfruta de lo que tienes y que te sigan aconsejando y sigue obedeciendo los consejos caprichosos de quienes te lo dicen. Porque recuerda, los consejos en los testigos de Jehová están camuflados con versículos bíblicos. Algunos consejos, no todos. Pero a la hora de la verdad te darás cuenta y lo tienes que reconocer, que muchos de esos consejos son simplemente criterios personales de quien te lo dice, especialmente de los ancianos de congregación, que no dudarán en joderte la vida y hacerte la mierda y hacerte la imposible, porque ellos quieren que tú vivas como ellos quieren que tú debes de vivir. Y tú, como eres un burro que rebuzna, solo te queda rebuznar. ¿Sí o no, hermanos? Es lo que te queda, rebuznar, porque
Para eso eres parte de ellos. Para decir a todo que sí. Nada más. Sé obediente y sumiso, aunque no comprendas ni entiendas las razones. Así dicen ellos. Imagínense qué tal poca vergüenza tienen, ¿no? Ni la Biblia nos pide eso. Y ellos sí quieren pedir eso. Ellos son enemigos convictos y confesos de la independencia y de la soberanía de las personas. Ellos, ese liderazgo corrupto, espiritualmente hablando, de los testigos de Jehová, pretende ser el gobernante de tu vida. De hecho, su cúpula no tiene ningún tipo de vergüenza en reconocérselo. Son el cuerpo gobernante. Ellos dicen, tú no nos has votado, tú no has dado tu voto para elegirnos, pero aún así nosotros te gobernamos la vida, te gobernamos qué barba te pones, qué barba no te pones, qué pantalón, qué falda te pones, etcétera, etcétera. Si tú eres un buen burro y quieres aceptar ese ultraje a tu soberanía e independencia como persona, pues es problema tuyo, desde luego problema mío. Ni de nosotros, no lo será jamás. Por eso, queridos hermanos y hermanas cristianos teócratas, felices estamos de habernos salido de los testigos de Jehová, porque no pueden nunca jamás volver a ultrajar nuestra soberanía e independencia. Podemos acercarnos a ellos. Yo lo he hecho durante los años 2022 a 2024, he tenido un acercamiento. Pero ha habido límites a ese acercamiento. Ellos en algún momento han dicho, cierra tu canal de YouTube. Ya quieren, ya se dan cuenta. Ya quieren meterse en la soberanía e independencia. Ya quieren decir lo que tengo que hacer. Cuando han visto que no he cedido, pues te expulsamos. Y yo, bravo. Hace rato tenían que haberlo hecho. Es así. Ahora el testigo de Jehová dice, bueno, que Javier León siga hablando lo que quiera, nosotros no le hacemos caso. Están vigilando todo lo que publico porque saben perfectamente que me estoy involucrando con ciertas congregaciones de testigos de Jehová, dirigiéndome especialmente a los jóvenes para abrirle los ojitos y que salgan de allí, que renuncien a ser testigos de Jehová y emprendan su camino de independencia y soberanía. Y ellos quieren saber dónde voy, con quién hablo, para poder frenar mis acciones. Fracasan y fracasarán siempre. Jamás van a saberlo. Somos libres e independientes. Somos soberanos. Y ese valor supremo no lo vamos a regalar por nada del mundo. No lo vamos a ceder. 30 años, queridos amigos, queridas amigas, queridos hermanos y hermanas cristianos teócratas. 30 años disfrutando de soberanía e independencia. Soberanía e independencia que comenzó aquel 21 de octubre de 1995, cuando apenas tenía 8 años de edad. 30 años después, con 38 años de edad, hoy 21 de octubre de 1995, sigo ejerciendo mi soberanía e independencia. Y durante estos 30 años que la he ejercido, sí es cierto, los testigos de Jehová me la han vulnerado durante la Primera y la Segunda Guerra Espiritual, entre los años 2005 y 2012. Pero desde el año 2015 hasta la fecha presente, en 2025, esta soberanía e independencia se ha visto más fuerte que nunca. Lo siento mucho, testigos de Jehová. Fracasaron en su intento de doblegar mi vida a vuestros intereses y fracasarán siempre. Porque la única cesión que hago a mi soberanía e independencia es a lo que manda la Biblia, no a lo que ustedes pidan. Y habrá algunas cosas que ustedes pidan que digan, es que lo que te pedimos está basado en la Biblia, desde vuestra óptica. Porque hay cosas que la Biblia en sí no enseña. Es que tu canal causa división. Mi canal nunca causó división durante los años 2015 a 2023, 2024. No causó división. Lo que hizo fue denunciar vuestros abusos para que ustedes dejaran de abusar, reconocieran sus errores e hicieran lo que Jehová manda en la Biblia, que es amar a los hermanos y amar al enemigo. Ustedes no consideran enemigos, amar al enemigo. Ustedes no hicieron eso. Conspiraron y traicionaron una vez más. Lo que están desobedeciendo a la Biblia son ustedes. Pero claro, contra ellos nadie puede hablar porque eso ya los consideran apóstatas. Imagínense que si ellos nos consideran apóstatas, nosotros también lo consideramos apóstatas en reciprocidad, obviamente. Pues así, queridos amigos, queridos hermanos, hoy cumplimos 30 años de soberanía e independencia, mi casa y yo. Así lo cumplimos. Yo personalmente, disfrutando de estos 30 años de soberanía e independencia, les digo que estos valores son irrenunciables. Y que a pesar de los altibajos durante estas 3 décadas transcurridas, puedo enorgullecerme con alta voz, con total claridad, que en esta última década mi soberanía e independencia se ha podido defender con total dignidad y de manera firme. Muchas gracias.